Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Qué buen comienzo musical, señoras y señores, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Las Azúcar Moreno, Antoñita y Encarnación. Las Azúcar Moreno en esta versión tan particular de Moliendo Café. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, audiencia de nuestro programa, bienvenidos. Aquí estamos en una nueva edición de esto que es El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Aquí estamos en esta jornada de este sábado 15 de julio del 2023 para compartir juntos hasta las 13 del mediodía. Esta propuesta radial que habitualmente lo hacemos ya camino a los 28 años de vida en forma ininterrumpida en el aire y a través de Radio del Pueblo y para todo el país y por internet también para todo el mundo, claro que sí. Luego de mi querido amigo Manuel Corral Vide, le mando un gran abrazo a Manolo, que esta semana cumplió años, así que mi querido Manuel Corral Vide, un gran abrazo para ti. Le he mandado por redes también un saludo de parte de todo nuestro equipo completo de trabajo, así que felicidades, que le hayas pasado una linda jornada de cumpleaños ahí junto con los tuyos, querido Manuel. Nos debemos el café, por cierto, y en algún momento vamos a armar un pase de programa entre el de él, Consentidos, y nuestro programa El Sol de Nuestra España. Lo facturamos después, si querés, Manolo, lo facturamos. Hay que pagar la radio. Así que bueno, abrazo grande para Manuel Corral Vide, claro que sí, y para Carlos Ayo, claro, Carlitos, también un gran colega que lo acompaña hace ya tantos años a Manuel Corral Vide. Así que excelente propuesta de Manuel Corral Vide, de 9 a 10, Consentidos, una excelente alternativa radial donde mezcla todo, gastronomía, cultura, la buena música, todo lo tiene en esa hora bien compacta de radio de hace ya tantos años y nos acompaña aquí, que nos obviamente nos antecede aquí en Radio del Pueblo. Bueno, acá estamos, juntos hasta las 13, en este gran magazine radial que es El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, con todo nuestro equipo completo de trabajo. Pero antes les quiero contar que estamos con Nicolás Solechea, puesta en el aire en estudios centrales de Radio del Pueblo. Hola Nico, muy buen día, bienvenido como siempre. Belén Dipsa está en producción también de nuestro programa y en las redes sociales. Mónica Cervantes en la producción ejecutiva de nuestra propuesta radial. Dipsa en lo que es la producción también y en el soporte técnico en ese ida y vuelta desde nuestros estudios de radio y televisión aquí en el Distrito Tecnológico de Mive Producciones para compartir toda esta propuesta radial de los sábados. Quien les habla, dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardes. Bueno, hoy el Santo Oral conmemora a San Buenaventura. Les cuento que Buenaventura, oriundo de Italia, fue un filósofo reconocido por su doctrina y obras que realizó. El nombre Buenaventura es de origen latín y significa tener buena ventura o suerte. Y también el que desea alegría y suerte a los demás. Así que bueno, también beata Ana María de Herbugey, que fue la fundadora francesa de la congregación de las Hermanas de San José de Clory. Ana María es de origen bíblico y significa también la llena de gracia y amada de Dios. ¿Está? Bueno, hoy es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Les cuento que desde el año 2014
fue proclamado por la ONU para divulgar la importancia de poder impulsar a los jóvenes a través de la adquisición de habilidades y destrezas que les permitan acceder al mercado laboral global. ¿Qué me cuentan? Bueno, también hoy es el Día de la Igualdad acá en la República Argentina, porque se aprueba la ley de matrimonio igualitario en la Argentina, que fue el primer país de Latinoamérica en reconocer ese derecho. Estamos. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Tenemos de todo, señoras y señores. Mire, les voy a contar. Lo vamos a tener, como siempre, a Ernesto Arriaga, con todo el tránsito y el transporte argentino. Lo tendremos desde Mallorca, en España, a nuestro hombre del deporte español, Tony Cabot. Hablaremos con lo que tiene que ver las disciplinas del deporte español. Ya hace un rato me acotó que hay novedades con Carlitos Alcaraz, nuestro tenista español, que la está rompiendo al pibe, la está rompiendo. Así que bueno, y algunas otras cosas muy interesantes y seguramente charlaremos también del Mundial de Femenino, porque ya está por comenzar también, hablaremos del Deportivo Español, así que bueno, Tony Cabot con su amplio panorama deportivo para toda nuestra audiencia, nuestros amigos que nos acompañan. También la tendremos a Belén Dipsa con las últimas noticias sobre la realeza de España. Presten atención porque hay informaciones de último momento del Palacio de la Zarzuela, así que aquellos que aman a la realeza española, a estar atentos con Belén Dipsa porque hay muchas novedades. También la tendremos como siempre a Mili Dipsa con los eventos también de la colectividad y el espectáculo tanto de Argentina como de España. Estaremos charlando con Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino. Bueno, Roberto La Rosa nos va a dar todo el pantallazo del deporte argentino. Vamos a estar hoy con Alejandra Culiari. Les cuento que ella es directora artística de la Sala Alejandro Casona, del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a charlar un poquito sobre las propuestas que se preparan en la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, porque aparte vienen las vacaciones de invierno para los chicos. Así que bueno, una excelente propuesta. Estaremos charlando con Lorenzo Lucas González, vicepresidente del Centro Salamanca de Buenos Aires, que nos va a invitar, porque hay una propuesta para todos, quiero hacerla extensiva, un festival solidario, muy importante, que tenemos que participar toda nuestra colectividad, también, y actividades que se estarán realizando en la institución. Ahora, después en instantes, voy a hacer un comentario sobre el Centro Salamanca. ¿Estamos? Eso es muy importante. Bien, vamos a estar charlando en un ratito, en minutos nada más, porque está contando la producción, ya lo están contactando. Vamos a estar conversando con Matías Duarte. Les cuento que Matías Duarte es representante del Palacio Barolo. ¿Vieron el famoso Palacio Barolo, la Avenida de Mayo? Bueno, porque vamos a estar charlando un poquito de la historia del pasaje Barolo, porque cumplió 100 años ahora. Así que este icónico edificio que está ubicado en la Gran Vía de Mayo, en nuestra avenida que hemos recorrido de punta a punta. Así que bueno, vamos a charlar con Matías para que nos dé un poco más de precisión. Bueno, también lo tendremos en el programa, en la segunda hora, a Ignacio Sack. Él es sommelier de vinos. ¿Escucharon bien? ¿A qué le gusta un buen vinito, una buena copita? Bueno, Ignacio Sack es sommelier de vinos. Vamos a estar charlando un poco sobre la degustación de los vinos, la actividad de Vinos en Juego de la Asociación Hispano-Argentina de Profesionales. Así que una excelente propuesta. Además, tendremos, como siempre, la mejor música española y toda la información, tanto nacional como de nuestra madre patria. Y atención, atención. Hoy estamos haciendo el sorteo a la 1:10 de la tarde, 1:10, 1:05, antes de cerrar el programa, el sorteo de 2 tarjetas invitación, uno por persona, una tarjeta para cada persona, gentileza del Centro Cangas del Narcea, que preside mi querido amigo Carlos Ferré. Así que a prepararse para llamar, para estar en contacto, van a tener tiempo hasta la 1:15 de la tarde. Todos aquellos que también hoy, como lo han hecho el sábado pasado, también y durante la semana, se pusieron en contacto. ¿Por qué? Porque tenemos vías de comunicación del programa, por un lado, y redes sociales. Mili Dipsa, buen día, buen sábado, bienvenida, ¿cómo va? Muy bien, acá andamos, muy buen sábado para todos, bonito fin de semana, llegó la verdad que frío, frío, hay que cuidarse, así es, así que hay que tomar algo calentito, hay que quedarse en casa, por eso mismo nosotros hasta las 13 horas los vamos a estar acompañando con la mejor música, información e invitados. Así que recuerden que hoy estamos con la finalización del sorteo de Cangas del Narcea. Así que atención a aquellos que quieran participar, lo pueden hacer minutos antes de finalizar el programa.
vamos a estar sorteando, así que pueden participar al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Nos dan nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Muy pero muy simple, nos pueden contactar. Mensaje de texto, llamada, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp también, ¿por qué no? La verdad que sí. Así que ahí vamos a estar en contacto con ustedes. Y obviamente, como siempre, los invitamos a que sean parte de la familia digital del Sol de Nuestra España a través de toda la multiplataforma que tenemos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Así que, amigos, recuerden que estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Muy, pero muy simple. Así que nos encontramos ahí en las redes sociales y recuerden en YouTube que se pueden suscribir gratuitamente. Bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, ¿Seguimos? sí, ¿Ya sí. estamos en conexión? Sí. Sí, exactamente. En 30 segundos, vamos a compartir esta charla que ya lo tenemos conectado a Matías Duarte del pasaje Barolo, del Palacio Barolo. Separador mediante y vamos entonces. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, señoras y señores, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal y a través de Radio del Pueblo para todo el país. ¿Saben ustedes que el domingo pasado, 9 de julio, Día de la Independencia, fue un aniversario más de la Avenida de Mayo, la Gran Vía de Mayo, el cumpleaños de la Avenida de Mayo? Esta Gran Vía que tiene una cierta similitud con Madrid, con nuestra madre patria. Pero hay lugares emblemáticos, sin lugar a dudas, en la Avenida de Mayo, que podemos nombrar, por ejemplo, el famoso Hotel Castelar, donde estuvo Federico García Lorca. Si nombramos también el Café Tortoni, el Teatro Avenida, donde habitualmente vamos y compartimos presentaciones y eventos importantes, también los 36 Billares, bueno, lugares muy emblemáticos, pero hay uno en particular que sin lugar a dudas pone de manifiesto la impronta de la belleza de la Avenida de Mayo aquí en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Claro, uno lo conoce como el Pasaje Barolo, la Galería Barolo, pero se le llama realmente el Palacio Barolo, que es un patrimonio cultural de la ciudad autónoma de Buenos Aires y además un monumento histórico nacional, allí en la Avenida de Mayo 1370. Pero vamos a charlar un poquito también porque tiene una rica historia, es más, el otro día se presentó un libro, justamente, pero vamos a charlar un poco con quien es el representante del Palacio Barolo, aquí en la Avenida de Mayo, que es Matías Duarte. Matías, muy buen día, Óscar Di Profio Bernardes te saluda, ¿cómo estás? Hola Óscar, ¿cómo estás vos? Yo la verdad que muy bien y muy contento por el espacio que nos están dando en un año tan importante como es el 2023, que estamos festejando los 100 años del edificio del Palacio Barolo, así que muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos, Matías, por este ratito. Desde ya quiero agradecerle a Tomás y a Miqueas Taringen, también a Tomás y a Miqueas, que obviamente son una cuarta generación, si no me equivoco, de los descendientes de este palacio. ¿Es así, no es cierto, Matías? Sí, así es. El bisabuelo de ellos, que era Jorio, fue uno de los primeros en tener una oficina en el Palacio Barolo. Ah, mirá vos. Bueno, ¿cómo fueron los inicios de este Palacio Barolo allí en la Avenida de Mayo, Matías? Contanos un poquito. Bueno, la construcción comienza a cargo del arquitecto Mario Palanti en 1919. Ajá. Y pese a su imponente arquitectura y a sus 100 metros de altura, solamente tardaron 4 años en construirlo. Fue inaugurado en 1923. Todo financiado por el empresario Luis Barolo. Tanto Luis Barolo como Mario Palanti eran italianos y por eso la arquitectura es principalmente italiana, aunque mezcla muchos estilos. Sí. Y por eso también se hace una fuerte representación
a la Divina Comedia en la arquitectura del lugar. Ajá, es cierto, es cierto. Se nota en algunos lugares lo que tiene que ver con la decoración, ¿no es cierto? A eso me estás refiriendo, ¿no, Matías? Exactamente. En el hall principal, por ejemplo, hay muchos animales representados, como pueden ser leones y dragones, que hacen una clara referencia a los distintos animales que va cruzándose Dante en su jornada. También se hace una referencia a todos los círculos que representan los círculos del infierno y los círculos del paraíso. Uh-huh. Y de hecho el palacio está dividido en infierno, purgatorio y paraíso, que son las instancias que Dante atraviesa en todo su trayecto. Ah, mira vos, qué interesante, por cierto. Así que bueno, hablemos un poco de ese famoso faro, el faro del Palacio Barolo, porque envuelve algo muy particular, algo muy especial. Contanos un poquito, Matías. Sí, así es. Como todo lo que está en el edificio, está rodeado de un misterio y de una historia increíble. El faro fue construido en Milán. De hecho, tiene una placa que dice explícitamente en qué taller fue construido, uno de los talleres con los que trabajó Mario Palanti. Es una clara alusión al paraíso en sí, ya que cuando Dante llega al paraíso se encuentra con Dios, que se muestra con una luz muy potente, sí, que demuestra todo el cariño que Dios tiene para la humanidad. Y de hecho, el faro tenía una luz tan potente como ese amor de Dios y llegaba hasta el Río de la Plata. Era una luz muy intensa que tenía. Sí. Y eso confundía muchísimo a los barcos. Veían la luz del faro del Palacio Barolo y medio que no sabían muy bien para dónde ir. Sí. Y por eso mismo se prohibió el uso durante muchísimos años del faro. Ah, mira vos. Y este faro actualmente está en actividad, se proyecta actividades de luz sobre la ciudad de Buenos Aires. Contanos un poquito. Exactamente, así es. Hoy en día, por suerte, es considerado el faro del centenario, porque en el 2010 se inicia la reinauguración del faro, se lo restaura y se cambia la potencia del mismo, sí, para que pueda ser más adaptable al entorno de esta ciudad. Sí. Entonces, a partir de ese año, el faro se enciende todas las noches a las 10 en punto durante 15 minutos. Ajá. Mira vos, excelente lo que me estás comentando, eso para tenerlo en cuenta. ¿Y hasta qué alcance tiene ese haz de luz de este faro allí en el Palacio Barolo? Son 10 cuadras a la redonda aproximadamente que tiene. Ajá. Y no solamente se usa para seguir manteniendo la tradición del Palacio Barolo y encenderlo todos los días, sino que también se usa en ocasiones especiales, por ejemplo, como en homenaje al cáncer de mama, se enciende con una luz rosa para unirse a esta causa solidaria. Bien, perfecto. Excelente lo que me estás contando. Estamos charlando con Matías Duarte, representante del Palacio Barolo, allí en la Avenida de Mayo. Contanos un poco del presente, porque sabemos que en el presente, en la actualidad, también hay oficinas que son profesiones, arquitectos, contadores, abogados, informáticos, para tomar café también. He visto que hay una bellísima cafetería, por cierto, que hay lugares gastronómicos. Contanos un poco del presente del Palacio Barolo, Matías. Perfecto. La verdad que el presente que está teniendo el Palacio Barolo es magnífico, está espléndido. En la década de los 90 ya el edificio estaba medio venido abajo, estaba bastante descuidado, y en 1997 fue declarado un patrimonio histórico de la ciudad, con lo cual ahí se empieza a revalorizar el edificio. Sí, perfecto. Posteriormente, en el año 2004, Tomás y Miquel Starigen son quienes empiezan a difundir el lugar con visitas guiadas, y bueno, llegamos al 2023 celebrando los 100 años del edificio. De hecho, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires donó una placa con esta fecha tan importante para nosotros, y es como vos comentabas recién, el lugar está teniendo cada vez más difusión, tanto para los turistas que vienen a recorrerlo como para la gente que viene a trabajar. Es un edificio exclusivamente de oficinas donde se puede encontrar de absolutamente de todo. Tenés abogados, psicólogos, showrooms, gente que hace las uñas, también tenés restaurantes, tanto en la planta baja como puede ser en el piso 16, que actualmente está con reformas, pero justamente para que pueda ser un mejor lugar, un mejor servicio que se pueda brindar ya en unas semanas que estará terminando estas reformas que están haciendo. Sí, justamente, mira, estoy observando acá, la producción me está acercando, bueno, obviamente lo estoy viendo a través del Instagram, puede ser Salón 1923, es así, ¿no es cierto? Uno de los lugares de gastronomía.
Sí, así es ese. Bellísimo realmente, la imagen, y le digo a los amigos que nos están escuchando que se metan en el Instagram. Ahora vamos a comentar para que estén en contacto con ustedes. Bueno, y en estos momentos, aquel que quiere visitar este bellísimo Palacio Barolo, ¿cuáles son los días, los horarios? Contanos un poquito, Matías. Muy bien, hacemos visitas todos los días, excepto los martes. Ajá. Tenemos la visita diurna, que es hasta las 6, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde inclusive, sí, donde se cuenta la historia del edificio que se relaciona directamente a la Divina Comedia. Uh-huh. Se presenta a quienes fueron los que construyeron el lugar, como Mario Palanti y Luis Barolo, sí, sí. Y también se explican algunos de los símbolos masones que hay en el lugar, ya que en el edificio abunda la simbología esotérica. Claro. Y también hay tours temáticos o con valores agregados. Por ejemplo, a la noche se agrega un tour nocturno que es con una copa de vino y quienes suban al faro van a tener la posibilidad de verlo encendido. Ah, qué bueno eso, que realmente interesante. Bueno, contanos un poquito las redes sociales del Palacio Barolo para aquellos amigos que estén interesados, que sé que en estos momentos, como llegamos a todo el país por Radio del Pueblo, más la multiplataforma digital nuestra y de la emisora, bueno, aquellos amigos que quieran estar en contacto con el Palacio Barolo, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A través de qué redes sociales? Y bueno, meterse un poquito y bueno, estar en contacto con ustedes, claro que sí. Sí, por supuesto. El Instagram nuestro es Palacio Barolo Tours. De ahí obviamente que estamos disponibles para atender cualquier tipo de consultas. Obviamente allí también mandamos lo que es el link de la página nuestra para que puedan gestionar su reserva por ahí, ya que es mucho más cómodo. Claro. Pero para quienes quieran acercarse y reservar presencialmente, también lo pueden hacer sin ningún problema. Ajá, perfecto. Bueno, Matías, yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Gracias por este ratito y bueno, nos acercaremos nuevamente para disfrutar de esa belleza que tenemos en la Gran Vía de Mayo, que es justamente el Palacio Barolo, lo que es la avenida La Gran Vía, uno lo relaciona con Madrid, porque sabemos muy bien que nuestra ciudad de Buenos Aires tiene muchas similitudes con Europa, en lo que es arquitectónico, y obviamente la Avenida de Mayo no queda atrás, porque nuestra colectividad sigue muy de cerca estas propuestas. Así que, Matías Duarte, representante del Palacio Barolo, gracias por este rato en nuestro programa y estamos a tu disposición. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y por supuesto que los esperamos para hacer una visita, ¿cómo no? Claro que sí, y un saludo también para Tomás y Miqueas también, y para toda la gente de prensa obviamente también. 100 años de este Palacio Barolo, bellísimo, un edificio emblemático de la ciudad de Buenos Aires, y lo tuvimos a Matías Duarte como protagonista del día en nuestro programa. Hacemos una pausa y en instantes estamos con ustedes. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés.
La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, señoras y señores, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Vamos a compartir la música ahora en esta ocasión. Les cuento que esta propuesta que vamos a compartir es muy particular porque es una asociación cultural de Aragón. Se llama Carisma Aragonés. Cerca de 30 años que están dedicados al estudio, a la investigación, a la difusión del folclore español y obviamente un gran repertorio, sin lugar a dudas. Así que lo vamos a compartir. Carisma Aragonés es el grupo de esta asociación cultural y esta versión tan particular y muy alegre, La Rioja, Navarra y Aragón. Vamos con la música. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bueno, muy bien, acá estamos, señoras y señores, en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Bueno, les quiero comentar algo, también aquí en nuestro programa, por cierto. Tenemos vías de comunicación del programa, ya lo vamos a estar comentando en su momento, pero bueno, lamentablemente a veces no todo es alegría,
No todo es todo lo que tiene que ver con lo que vivimos en nuestra colectividad española, pero a veces tenemos que dar informaciones que no son las ideales, vamos a decir así. Pero nos ha dejado en las últimas horas quien fuera presidente en su momento del Centro Salamanca, don Manuel Pascua Hernández, esposo de nuestra querida Alegría. Alegría, una mujer que lleva adelante en la comisión directiva del Centro Salamanca un trabajo realmente espectacular. Y Manuel fue presidente de la institución. Así que obviamente lo recordamos cuando llevaba adelante Manuel en algunos eventos del Centro Salamanca. Bueno, obviamente su impronta, sin lugar a dudas, don Manuel Pascua Hernández. Así que, y como siempre, acompañado con su esposa, con Alegría. Así que bueno, le mandamos un beso enorme a la familia del Centro Salamanca. A nuestra querida Alegría, un beso enorme, Alegría, sabes que te queremos mucho, y bueno, hace un ratito nomás, porque lo tenemos hoy, pero lo tenemos recién en la tercera hora, a nuestro querido amigo Lorenzo Lucas González, vicepresidente del Salamanca, pero hace instantes me acaba de mandar esta información y no queríamos dejarlo de lado, queríamos dar esta novedad, que obviamente, bueno, nos conmueve, sin lugar a dudas, la partida de una persona como fue Manuel Pascua. Lo vamos a recordar, lo vamos a recordar, sin lugar a dudas. Así que, bueno, el recuerdo hacia este gran dirigente de nuestra colectividad española, fundamentalmente de Castilla y León, de Salamanca, que fue don Manuel Pascua Hernández. Así que un beso enorme, Alegría, y estamos contigo y con toda la familia. No hay velatorio, aclaro que no hay velatorio, ya por decisión de la familia, así que ese es lo que le queríamos comentar a todos ustedes. Bueno, a veces hay cosas buenas, hay cosas malas, pero también tenemos que dar otra información que, bueno, no es la ideal tampoco, ¿no es cierto? Tiene que ver con nuestros amigos de la Asociación Residentes de Vigo, porque nos ha dejado también en los últimos días una mujer que trabajó muchísimo, también por la colectividad española, fundamentalmente por la colectividad gallega, que fue presidenta en su momento de Residentes de Vigo en Buenos Aires, María del Carmen Araujo. Así que, bueno, el recuerdo también para María del Carmen. A ambos tuve oportunidad de conocerlos, realmente hace años atrás, claro que sí, recién como lo hablábamos de Manuel Pascua Hernández y lo mismo de María del Carmen, que bueno, sin lugar a dudas partió rodeada del afecto de sus hijos, de sus familiares directos, así que lo vamos a recordar siempre con ese amor, ese orgullo y el cariño por la institución. A ambos, a María del Carmen Araujo, por Residentes de Vigo, y también a Manuel Pascua Hernández por el Centro Salamanca. Así que orgullo, sin lugar a dudas, de dos personas que han pasado por esta institución y que han dejado un legado muy, pero muy importante, tanto uno como el otro. Así que el recuerdo hacia ellos, por cierto. ¿Estamos? Bien. Mili, voy a pedir por favor, si sos tan amable, para cortar un poquito este tema de este clima de tristeza que también nos embarga a nosotros aquí en el programa. Central de oyentes vía celular del programa, redes sociales, porque vamos a estar sorteando hoy a la 1:10 de la tarde, 1:05, 2 entradas, uno por persona, para ir a la al gran almuerzo de camaradería de Nuestra Señora del Carmen, del Centro Cangas del Narcea, que se va a llevar a cabo en el día de mañana, que obviamente estaremos presentes también allí con el programa. Por favor, Mili, vamos. Muy bien, recuerden que pueden participar a través de la Central de Oyentes 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Tranquilos, si no se pueden comunicar una vez, vuelvan a insistir, están llamando, se pueden imaginar, se están todavía anotando. Recuerden, hoy hasta el día de hoy es el sorteo, así que repito, 11 36 76 6100. Si no pueden comunicarse por llamada, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp también, ¿por qué no? Así que allí los esperamos en la Central de Oyentes, así como también en toda la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. Recuerden, amigos, amigas, que estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos buscan como El Sol de Nuestra España.
en YouTube. Recuerden que pueden suscribirse, ¿sí? Gratuitamente se suscriben y pueden volver a disfrutar de todos los programas, como así también los protagonistas que son parte de cada programa, es decir, las entrevistas que van pasando programa a programa. Así que los esperamos también allí en la plataforma de YouTube. Nos buscan como El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y son parte de la familia digital. Perfecto, entonces, muy bien. Vamos con los números de la suerte. La quiniela nocturna anoche en la ciudad a la cabeza favoreció al número 8883, 8883. En la bonaerense, anoche a la cabeza, favoreció el número 5619, 5619. En la tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza, favoreció el número 646, 646. En Santa Fe, anoche a la cabeza, favoreció el número 5346, 5346. En Entre Ríos, anoche a la cabeza, favoreció al número 3553, 3553. Y en Córdoba, anoche a la cabeza, favoreció el número 1226, 1226. Todos los números de la suerte también aquí lo compartimos en el programa para todos ustedes en El Sol de Nuestra España. Preparen papel y lápiz porque vamos ahora a darle las cotizaciones y seguidamente fechas de pago para jubilados y pensionados a través del ANSES. Preparen papel y lápiz. Vamos a recordar cómo está el tiempo en Buenos Aires. Jornada para separar, por cierto, una cosa con la otra. 10 grados 2 décimas la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires. 81 el porcentaje de la humedad. La presión 1016,1 hectopascales. Viento del noroeste a 7 kilómetros en la hora. El cielo está cubierto. La visibilidad es normal de 10 kilómetros. Ahora sí, vamos con las cotizaciones que se registraron en el día de ayer, el cierre de la jornada del día de ayer. El dólar oficial, esta semana subió bastante todo, Dólar oficial ayer para la compra cerró en 268 pesos con 47 centavos. Para la venta, 278 pesos con 47 centavos. El dólar blue ayer para la compra cerró en 518 pesos y para la venta 522. El dólar turista o solidario ayer cotizó en el cierre de la jornada en 487 pesos con 32 centavos. El euro oficial ayer para la compra cerró en 293 pesos con 81 centavos. Para la venta 308 pesos con 55. Y por último el euro blue ayer para la compra cerró en 563 pesos y para la venta 567 pesos. Las cotizaciones también aquí presentes en El Sol de Nuestra España, edición federal. El pronóstico del tiempo para hoy, tendremos una máxima de 14 grados, así que fresco, con cielo algo mayormente nublado. Mañana domingo tendremos una mínima de 4 grados y una máxima de 12 grados, con cielo parcialmente nublado. Atención, vamos con calendario de pagos para jubilados y pensionados nacionales a través de la ANSES. Ahora vamos a recordar central de oyentes porque la gente está llamando. A ver, es que no superen los 68.127 pesos con 54 pesos. A ver, es que no superen esa cifra. Estas son las fechas de pago para esta semana. Documentos que terminan en 5 van a cobrar pasado mañana, lunes 17 de julio. Documentos que terminan en 6 lo harán el día martes 18. Documentos que terminan en 7 el miércoles 19. Documentos que finalizan en 8 el jueves 20. Y documentos que terminan en 9 el día viernes 21 de julio. Recuerden, a ver, es que no superen la cifra de 68.127 pesos con 54 centavos para esta semana. Muy bien, y recuerden que seguimos con el sorteo. Vuelvo a repetir la central de oyentes: 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Solamente vamos a pedir nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento. No pedimos ningún otro dato, por favor, para tener en cuenta, así como tampoco nosotros nos comunicamos con ustedes se comunican con nosotros y una vez que finaliza el sorteo, quienes son ganadores
se comunican a la producción y ahí sí terminamos de completar los datos. Es importante a veces refrescar este concepto, sí, para que tengan en cuenta, no pedimos ningún otro dato, por favor, ni por Central de Oyentes, ni tampoco por las redes sociales. Así que, y hablando de redes sociales, recuerden que estamos en Instagram, Twitter y Facebook, donde también compartimos, además de los invitados que van pasando semana a semana, compartimos también las entrevistas, compartimos también algunos eventos sociales a los que vamos, les mostramos un poquito más. Exactamente, del grupo del Sol de Nuestra España, para que vayan conociendo, y también a dónde es que vamos, algunos eventos. Por ejemplo, mañana Cangas de Narcea. Así es, así que les vamos a ir mostrando por las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, nos buscan como el Sol de Nuestra España, y en YouTube recuerden que gratuitamente se pueden suscribir para volver a disfrutar en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo móvil o mismo desde la televisión. Algunos tienen ahí para también poner la aplicación de YouTube. Pueden volver a disfrutar del Sol de Nuestra España, nos buscan en YouTube, se suscriben gratuitamente y son parte de la familia digital. Perfecto, entonces, muy bien. En 30 segundos llega el rinconcito tan especial de nuestro querido amigo y recordado Juan Alberto Baliari. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Bueno, amigos, con Juan Alberto, ustedes saben muy bien que compartíamos tantas cosas, los pases de radio, también las charlas que con él disfrutábamos almorzando, cenando, más que nada cenando, una buena copa de vinito, alguna cosita interesante, en algún lugar gastronómico de nuestra colectividad, pero hablábamos de todo, hablábamos entre otros temas y lo que era el fuerte nuestro, el espectáculo, lo que era la música, la cultura, más la gastronomía, etcétera, etcétera. Y obviamente a veces poníamos hincapié con Juan Alberto en algunos artistas que eran raros desde su punto de vista musical. Y decíamos raros ¿por qué? Porque nos llamaba la atención las procedencias de algún artista. Y hoy tuve la oportunidad mejor dicho, no hoy, sino en la semana, de encontrar una perla que la quiero compartir con ustedes, que si estuviera Juan Alberto, me diría, ¿de dónde la sacaste, Cacho? Me diría, ¿de dónde lo sacaste, Oscar? Pero realmente es muy especial, porque este hombre, que vamos a compartir la música, lo conocen en España como Hakim. Hakim. Su verdadero nombre es Abdel Hakim Boumarze, pero es un cantante y compositor español de origen marroquí, y tiene una mezcla muy especial, lo que es el pop, el flamenco, la música tradicional árabe, un poco de la copla. Actualmente, joven, reside justamente en Conil de la Frontera, lo que es Andalucía, en Cádiz. Pero es muy particular la versión, porque lo vamos a compartir, y este tema ustedes lo conocen por otras interpretaciones, ejemplo, Rafael Farina, ejemplo, y es una versión muy particular con un tema muy interesante. Este intérprete, escuchen, porque tiene una particularidad, su acento español, obviamente, con un poco de árabe. Estamos, Hakim y esta versión de Sendas del Viento, muy conocido. Vamos con la música. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Bueno, señoras y señores, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Exactamente la hora 10. A ver cómo andamos con el horario. ¡Upa! Estamos ahí, Estamos 10:54, 15:54 en España, una hora menos en Canarias. Acá hace frío, ya lo he dicho, 10 grados 2, pero claro, allí en Mallorca están pasando los 30 grados 8 de temperatura y a Mallorca nos vamos.
nuestro hombre del deporte español y todo el polideportivo español que tiene nombre y apellido, y es Tony Cabot. Hola, Tony. Buen día a la Argentina, buenas tardes para ti en España. ¿Cómo vamos, mi amigo? Muy buenas, Óscar. Un saludo grande desde aquí, desde Mallorca, para ti, para toda la gente que nos escucha. Poco me parece 30 grados. Aquí la sensación, por lo menos en el cono sur de la isla, es de 35, 36 grados. Eso es lo que marcan los termómetros. También es verdad que el termómetro pega todo el día y a veces es una falsa sensación térmica, pero mucho calor, Óscar. Yo os daría un poquito de calor a vosotros y vosotros un poquito de frío aquí y un término medio, porque aquí es sofocante. La verdad es que es difícil estar durante el día por la calle cuando esto se pone, pues sí, a 33, 34, 35 grados. Tenés razón. Acá estoy viendo otros puntos de ahí de Baleares con 34,6, 37,6, 37,6. Claro. No. Terrible. Así que, bueno, contemos a la audiencia porque hay algunas novedades del deporte español. Es así, ¿no es cierto, Tony? Bueno, ahora sí, así es. La gran noticia es que Carlitos Alcaraz, el murciano, el número 1 del mundo de la ATP de tenis, se va a medir a Djokovic en una final monumental de Wimbledon que vale el Grand Slam y además el número 1 del ATP. Será una revancha entre el español y el serbio 37 días después de Roland Garros, de que cayese Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic en la semifinal del Máster francés, y se van a cruzar por tercera vez en sus carreras este domingo, es decir, mañana, en la Catedral del Tenis en Wimbledon aproximadamente a las 16 horas, que serían las 11 de Argentina, en un partido que va a ser histórico. Bueno, decía, se habían medido antes, para poner un poco en contexto el partido, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se habían medido en las semifinales del Mutua de Madrid, del Open del 2022, ganó Carlitos Alcaraz. Luego en las semifinales de Roland Garros, hace un poquito más de un mes, donde ganó Novak Djokovic. Y Carlitos, como decía en una entrevista, que ahora tiraré un par de highlights de lo que ha dicho, una entrevista muy interesante, hablaba incluso de revancha contra Novak Djokovic por lo que pasó en París hace apenas un mes. Es decir, un nene de 19 años como Carlos Alcaraz batiéndose contra un histórico Novak Djokovic y hablando de revancha el día antes del partido de Wimbledon. Eso denota mucho la actitud ganadora y arrolladora de Carlos Alcaraz, del que tanto hemos hablado aquí en El Sol de nuestra España, y de que paso a paso se va confirmando que va a ser uno de los grandes de la historia de este deporte, del tenis. Es una rivalidad con Novak Djokovic que recién arranca, pero parece que ha tomado el relevo a Rafa Nadal, que tuvo una serie de partidos con Djokovic que quedan en los anales de la historia del tenis. Y bueno, decía que ahora mismo el ranking de la ATP está con Carlos Alcaraz con 8.875 puntos y luego está Djokovic con 8.795, es decir, muy pegadito. Luego están Medvedev y Casper Ruud. Pero hablaba Óscar de la historia de los históricos del tenis español, y Alcaraz, se está haciendo muchas referencias claro, Carlos Alcaraz es la primera vez que disputa Wimbledon y el tío va y se planta en la final del mayor torneo de tenis del mundo en su primera participación. Y es que el murciano se convertiría así en el 7º español, hombre o mujer, que alcanzaría la final de Wimbledon y aspira a ser el 5º campeón español. Te digo quiénes fueron los otros, a ver si os suenan algunos, que hay nombres míticos del tenis español, de que llegaron a esta final de Wimbledon. A ver. Fueron, a ver si, estaba un desconocido para el gran público que se llamaba Carlos Álvarez, que jugó allá por 1926, 27 y 28, es decir, fue el primer campeón español de Wimbledon allí por los años 20. Luego estaría la mítica Arantxa Sánchez Vicario. Supongo que a quien sabe un poquito de tenis la conocerá porque fue la mejor tenista de la historia del tenis español y llegó 2 a la final, pero se topó con la mítica alemana Steffi Graf. O sea, Steffi Graf le cortó en ambas ocasiones el paso a Arantxa Sánchez Vicario. Luego, obviamente, estuvo Rafa Nadal, que cayó en la última ronda ante Roger Federer en 2006 y 2007, y en 2008 conquistó en la pista central su primera copa con venganza frente al suizo en uno de los grandes partidos de la historia del tenis. Lo recuerdo muy vivamente, en un partido a 5 sets, con Nadal poniendo toda la cara
carne en el asador en todos los puntos, con un Federer desesperado, viendo que no podía con Rafa Nadal, que más allá de apurar los puntos, a que lo mandaba todas las pelotas a lamer las líneas, Rafa llegaba y llegaba, un Rafa con 23 años apenas, que era desesperante para los rivales porque llegaba a todas las pelotas. Y luego llegaron los momentos de Muguruza, la tenista española, sí, en 2015, y bueno, y estos son los 6 españoles que han ganado el torneo de Wimbledon, y mañana puede acompañarlos Carlos Alcaraz, que bueno, insisto, sería algo épico por su juventud, porque realmente acaba de aparecer en el panorama tenístico hace apenas un añito, y porque sería plantarse la primera vez en Wimbledon y ganar el torneo, además contra Novak Djokovic, seguramente el mejor tenista del mundo y uno de los 3-4 mejores tenistas de la historia, que junto con Federer y Rafa Nadal ha compartido el Big Three durante tantos años. El tenista serbio. Qué bueno lo que me estás comentando realmente. Bueno, perfecto, excelente este informe del tenis. ¿Y qué más tenemos, querido Tony? Sí, déjame, porque el partido es histórico, Óscar, y déjame decir alguna cosita que comentó Carlos Alcaraz en la entrevista, sí, que hizo ayer para un medio oficial de Wimbledon. Hablaba de que no tengo miedo, sí muchas ganas de jugar la final. Sí. Le preguntaron por la arrolladora victoria contra Medvedev y sí, él decía que siempre se puede dar más, siempre se puede ser mejor. No estoy contento del todo con mi partido, sí, porque creo que puedo todavía apurar algunos conceptos del juego, remarcando así esa ambición tremenda que tiene Carlos Alcaraz, y que no me quiero poner pesado, pero nos recuerda a todos un poco a los grandes rasgos de Rafa Nadal, esa ambición, sí, arrolladora, esa confianza en uno mismo, y esas ganas de jugar y de disfrutar del juego, y esa mentalidad ganadora. Luego le preguntaban también por lo que pasó en Roland Garros contra Djokovic, sí, y decía que él tiene muy claro que el partido va a ser muy mental, que él sabe que cuando los partidos se van a lo terreno de lo mental, decía, sí, tengo muchas opciones de ganar, porque yo ya he vivido esta experiencia muchas veces, y decía, vamos a intentar mantenernos calmados, disfrutar y desplegar nuestro mejor nivel. Bueno, una de tantas declaraciones de Carlos Alcaraz en la previa del que será hasta hoy el partido más importante de su carrera. Claro. Y ahora, si quieres, sí, hablamos un poquito del Mundial Femenino de Fútbol. Sí, Oscar. Sí, perfecto, me parece genial. Te escuchamos porque se está preparando todo lo que tiene que ver con este Mundial de Fútbol Femenino. Es así, ¿no es cierto, Tony? Sí, así es. Me lo marcabais la semana pasada para darle un poco de luz a este Mundial Femenino, donde llega la selección española con bastantes esperanzas, una de las grandes candidatas, sí, y decir que el Mundial Femenino se va a disputar entre Australia y Nueva Zelanda, sí, va a comenzar a rodar la pelota el próximo 20 de julio, sí, en esta máxima competición femenina, sí, y bueno, supongo que muchos se preguntarán cuándo van a debutar las chicas de Jorge Vilda, de las chicas de la selección española. Pues bien, la selección española debuta en este Mundial de Australia y Nueva Zelanda, sí, el viernes 21 de julio, sí, a las 9:30, si no me equivoco, horario español. Sí, señor, sí. Y 4:30 de la mañana, hora argentina. Vale, correcto. Primer partido será contra Costa Rica el 21 de julio, 4:30 hora argentina. Sí. La jornada 2, es decir, el segundo partido de España sería contra Zambia, sí, el 26 de julio, mismo horario. Sí. Y la tercera jornada también, 4 de la mañana hora argentina, día 31 de junio, contra Japón, que es una también de las grandes candidatas a este Mundial. Y si las chicas de Jorge Vilda siguen vivas en el campeonato tras esta fase de grupos, jugarían su próximo partido el 5 de agosto a las 10 de la mañana contra el grupo de Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas y Suiza. Hay que decir que las grandes candidatas son, como siempre, Estados Unidos, que tiene 4 mundiales sobre 8, se han disputado 8 mundiales, sí, femeninos, 4 tiene Estados Unidos, 2 Alemania y uno Noruega, y el otro no estoy encontrándolo, pero bueno, así están las cosas en este Mundial Femenino, donde llegan las chicas de España con mucha ilusión. Se le está dando
muchas portadas en los grandes diarios españoles, en el Marca, en el AS, muchas entrevistas, y la verdad que es un grupo de personas que ilusiona, entre las que están Alexia Putellas, que es la actual Balón de Oro, jugadora del Barça. Bellísima rubia, estoy viendo acá, bellísima rubia realmente, esta española. Sí, una chica guapa, simpática, con carisma, con alma de capitán, que representa muy bien al Barça y a esta nueva camada de fútbol femenino española que tantas ilusiones está trayendo. Yo a ver si me engancho en este mundial y empiezo a conocer bien a estas jugadoras. Muchas de ellas juegan fuera de España. Hay que decir que en el fútbol femenino se paga mucho mejor en Alemania, en Francia y en Suecia que en España. Entonces se quejaban muchas de las jugadoras del fútbol femenino español que tenían que emigrar para tener mejores contratos, pero la realidad es que en España, y ya lo sabéis y ya lo hemos hablado esto, se ha metido 90.000 personas en una final de Copa en el Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid. Entraron 72.000 en el Wanda Metropolitano el año pasado, en el campo del Atlético de Madrid también, para una final de Copa. Es decir, empieza a copar portadas, empieza a copar horas de radio y empieza a atraer a las grandes masas a los campos de fútbol en las grandes finales, este fútbol femenino que está dando pasos agigantados a medida que van pasando las temporadas. Claro, y esta chica Balón de Oro 2022 está al nivel de Messi, sin lugar a dudas, Alexia, en este caso, esta chica. Mira, aprovecho, Óscar, para recordar que hace apenas 5 o 6 días, no recuerdo si lo hablamos yo creo que no, creo que el lunes o el martes falleció Luis Suárez Miramontes, que es el único... Lo hablamos esto, ¿no? En el Sol de Nuestra España de la semana pasada. No lo hablamos porque creo que murió el lunes, ya a la edad de 82 años, un gallego, Luis Suárez, que fue el único Balón de Oro de la historia del fútbol español, el único Balón de Oro español, hasta que llegó Alexia Putellas, que ganó el Balón de Oro, como tú dices, 2022, y fue la segunda jugadora nacida en España en ganar el Balón de Oro. Pero bueno, aprovecho para hacer un guiño también a Luis Suárez, que fue un jugador que la rompió por los años 50 en el Fútbol Club Barcelona, que se tuvo que ir del Barça en la época en la que estaba Kubala, que era uno de los grandes jugadores de la historia del Barça, el jugador húngaro de la gran generación de Hungría de los 50. El Camp Nou, en una especie de lucha, de rivalidad que había entre Luis Suárez y Kubala por erigirse como el capitán del equipo, el Camp Nou apoyó a Kubala, se fue Luis Suárez a Milán, al Inter de Milán, y allí se hizo historia viva del fútbol italiano, porque ganó 2 Copas de Europa con el Inter de Milán, el gran Inter de Milán de Elenio Herrera, y se convirtió en un ídolo en Italia. Entonces siempre dijo que él se sintió mucho más reconocido toda su historia en Italia que en España. Ese Balón de Oro además lo había ganado la temporada en la que se había ido al Inter de Milán. Entonces, bueno, nada, eso. Alexia Putellas después... Desde el año 60, si no me equivoco, lo ganó Luis Suárez. Un hombre nacido en Coruña, en Galicia, y que le apodaban el arquitecto. Le decían el arquitecto a Luis Suárez, en este caso. Correcto, el arquitecto. Yo sé que nos escucha mucha gente de ascendencia gallega, y seguro que los de esa generación conocerán a Luis Suárez, porque para las generaciones mayores era un referente, era uno de los grandes futbolistas gallegos y españoles de la historia, y como decía siempre Luis Suárez, había quedado un poquito en el olvido porque se hizo fortuna fuera de España y también porque cada vez esos años 50 y 60 quedan más atrás, pero seguro que habrá algún nostálgico y algún romántico que nos escucha que sabrá bien quién era este gallego y, como dices, apodado el arquitecto. Exactamente. Tony, te hago otra consulta, porque hablamos de la primera sede del Deportivo Español acá en la Argentina. Ayer volvió a perder 2-0 como visitante con San Martín. Sí, así es. El gallego mereció más, cayó en casa del puntero en la jornada 26 del campeonato de Primera C, y sí, perdió allí en Burzaco. Iba con el objetivo de seguir sumando, de superar a sus rivales, de meterse en el reducido. Jugó un buen primer tiempo, pero cayó. Y ahora, pese a la derrota, también corrígeme porque a veces se me desvaría la lista, la clasificación. Pese a esta derrota, el Deportivo Español sigue en puestos de reducido, porque perdió General La Madrid, ¿no? Perdió General La Madrid, sigue en puesto de reducido, y justamente General La Madrid será su rival el próximo martes a las 3:30 hora argentina en el Nueva España. Prácticamente, Óscar, una final adelantada que puede marcar las aspiraciones
para lo que resta de torneo, porque claro, se va a disputar la plaza importante con General de Madrid. Si ganase, lo dejaría atrás y volvería a coger fuerza para afianzarse en este reducido. Nada, seguimos con lo mismo, una temporada bastante irregular, bastante intermitente, sí, donde ya se ha cambiado de técnico y donde el Deportivo Español todavía no nos ofrece garantías suficientes para saber que va a ir sumando de a 3. Así claro, que vamos a ver cómo va el próximo martes, en una jornada 27, y ya entrando en la recta final, la penita, no recta final, pero ya hay que ponerse serios y hay que empezar a sacar puntos y confiar en meternos en el reducido, ¿no? Exactamente, Tony, exactamente. Bueno, Tony, completísimo como siempre tu informe. ¿Qué te parece si nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal? Perfecto, aquí estaremos firmes. Y nada, y le mando un saludo también a toda la gente de la Comunidad Balear, que como bien me decías, y si no me equivoco, este es el primer año, el primer aniversario de esta fecha señalada para la gente de la colectividad balear. No sé si era en Latinoamérica o en todo el mundo, Óscar, esta festividad. Mirá, de las colectividades hoy se celebra el Día Internacional de las Comunidades Baleares en el exterior, obviamente, o sea, fuera de España, lo que tiene que ver con la promulgación justamente de la primera ley reguladora de las comunidades isleñas. Así que bueno, enhorabuena y el saludo para todos los baleares. Acá sabés que tenemos baleares en la audiencia del Sol de Nuestra España en toda la Argentina, porque nos escuchan no solamente en Buenos Aires, sino en el interior del país a través de, obviamente, la plataforma web de la emisora y nuestra multiplataforma también que tenemos nosotros. Así que enhorabuena y el saludo para todos los baleares, para todos. Alejandra Noé Riera, también Daniel Gallá de Agrupación Mallorca San Pedro. Tenemos que ir a San Pedro, querido Tony, no te olvides. Tenemos pendiente eso también. A Juan Manuel Gomila, bueno, a todos los baleares en Córdoba, en Villa María, en Rosario. Bueno, tenemos que armar algo y disfrutar de un buen fin de semana en San Pedro o algún otro lugar que tenga que ver con Baleares. Así que, Tony. Sí, déjame, Óscar, ahora que hablabas de Riera, de Santa María, de todos estos apellidos mallorquines, que estaba escuchando atentamente estos nombres, déjame decirles que si tienen el tiempo y las ganas, hay una obra de teatro, pero también está en YouTube, de un cómico balear mallorquín, que se llama El Casta, y se llama esta obra 8 apellidos mallorquines. Es una especie de imitación de la tan famosa película 8 apellidos vascos, que entiendo que muchos de vosotros o de la gente que nos escucha habrá visto. Si no la habéis visto, mirarla porque es muy buena, 8 apellidos vascos. Y esta obra de teatro también te habla de 8 apellidos mallorquines, que obviamente te relata cuáles son los 8 apellidos castizos mallorquines, del mallorquín auténtico, y explica de forma muy cómica cómo se va perdiendo cada vez más la herencia balear, la herencia mallorquín, pero y me consta que está en YouTube, 8 apellidos mallorquines del Casta. Bueno, nada, quería decirlo por si alguno tiene el interés y quiere echarse unas risas, pues es una gran obra de teatro que además te habla mucho de la tradición y el folclore balear. Hace apenas unos meses estaba en YouTube. Espero que siga estando. Y si no, bueno, hasta luego. Perfecto, excelente. Tony, te mando un abrazo, buen fin de semana y nos reencontramos el sábado que viene. ¿Está? Perfecto, un abrazo para todos. Abrazo grande, quedamos en línea privada, no me cortes. Tony Cabo, nuestro hombre del deporte español, amigos. Hacemos pausa de la radio y en instantes ya vamos de lleno a la segunda hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Esto es El Sol de Nuestra España. Arrancamos esta segunda hora en El Sol de Nuestra España, edición federal y para todo el país. Esta joven intérprete española, talentosa en todo el mundo, Rosalía, di mi nombre. Di mi nombre. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires.
Señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. En este momento, en este rincón tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires, que lleva adelante este trabajo tan especial en estos 110 años de la institución. Muchas actividades, por cierto, como por ejemplo los martes, de 9 a 12, que se lleva la propuesta tan particular de Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. También los viernes de 14 a 17 en el Campo Covadonga, allí en Avenida del Libertador 1081 en la zona de Vicente López. Recuerden, amigos, que esta actividad es para los mayores de 60 años, donde pueden participar, además de los socios de la institución, los asturianos no socios y también sus descendientes. Les comento, entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad del Asturiano Team 60 pueden escribir a este correo electrónico: asturianoteam60 en números @gmail.com. Lo reitero, asturianoteam60 @gmail.com. También por WhatsApp a este teléfono 11 38 15 34 96. Lo reitero, 11 38 15 34 96. Les voy a comentar algo muy pero muy interesante. Este es un ofrecimiento exclusivo para los socios del Centro Asturiano de Buenos Aires. ¿Entendieron, no? Socios del Centro Asturiano. Saben ustedes que se acerca el Día del Amigo, que es el 20 de julio, y es una magnífica oportunidad también para compartir un lindo momento. Por eso, atención, durante la semana del Día del Amigo, los socios del Centro Asturiano de Buenos Aires van a poder invitar sin cargo hasta 5 amigos para que pasen un hermoso día en la institución. Estoy hablando del Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden, socios de la institución solamente, en la que es la Semana del Día del Amigo, los socios van a poder invitar sin cargo hasta 5 amigos para que disfruten de una hermosa jornada en las instalaciones del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y aquel que no lo conoce todavía, que es amigo de algún asociado del centro, bueno, que, ¿por qué no?, la mejor manera que disfruten, que conozcan, que recorran las instalaciones y también, dicho sea paso, ¿por qué no?, hacerse socio de la institución. Hay que sumar a esta gran familia del Centro Asturiano de Buenos Aires. Hay que sumar gente amiga, gente de la colectividad y aquellos que no son de la colectividad, pero que también les gusta compartir un buen momento entre amigos y en familia. Así que, enhorabuena. Bueno, otro tema. El próximo sábado 22 a las 21 vamos a tener el tercer tiempo, nuevamente el tercer tiempo, donde en el Campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden, sábado 22 de julio, hora 21. ¿Estamos? Bien, les voy a comentar, está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, donde los ensayos son los días martes y los viernes a las 18:30 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, para que os ubiquen a la vuelta de la Fundación Favaloro. Estamos a la vuelta de Belgrano y Entre Ríos. Solís entre Avenida Belgrano y Venezuela. Solís 475. Martes, viernes, 18:30 horas, sede social para integrar el coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. No obstante, les voy a recordar ya mismo los medios de contacto de la institución que lo pueden hacer durante las 24 horas. Por un lado, los correos electrónicos. Hay 2 correos. Uno es asturiano1081 en números @gmail.com, reitero, asturiano1081 en números @gmail.com, y el otro correo es informativos @centroasturianobsas.org.ar.
Reitero, informativos @centroasturiano.bsas.org.ar, y hay un teléfono de muy fácil numeración que es el 11 51 58 58 58. Lo reitero, 11 51 58 58 58. Que la persona que llame desde un teléfono de base, de línea fija, recuerden, marcan 15 51 58 58 58. Bien, se nos vienen las vacaciones de julio. En las vacaciones de invierno, una excelente idea del Centro Asturiano de Buenos Aires, de todos los que integran la comisión directiva, fue poner en práctica una alternativa musical para los chicos, pero también para los no tan chicos, en la que es la Sala Alejandro Casona, bellísima Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano, en la calle Solís 475, donde es una promoción limitada para los socios. Esto va a pasar los días sábados 22 y 27 de julio a las 4:30 de la tarde, un horario prudente porque hace frío también, y desde vas a presentar la flauta mágica. Uy, qué buena propuesta de una buena obra musical de la flauta mágica. Pero para charlar un poquito de ese tema de la flauta mágica, la tenemos en línea a quien lleva adelante estas propuestas teatrales, artísticas, allí en el Centro Asturiano de Buenos Aires, en la Sala Alejandro Casona, que es mi querida amiga y colega Alejandra Cugliari. Hola Alejandra, buen día y buen sábado, ¿cómo estás? Hola, buenos días y buen sábado, Oscar. ¿Cómo estás vos? Bueno, muchas gracias como siempre por este hermoso espacio para compartir las actividades del Centro Asturiano. Bueno, gracias a vos también. Bueno, qué linda propuesta la de la flauta mágica, porque la flauta mágica, le contamos a los días que es una propuesta musical, obviamente música de Mozart también, y libretos también de Schikaneder, del alemán Schikaneder, pero hay una muy buena propuesta también que está dirigida a los chicos. ¿Es así, no es cierto, Alejandra? Es así como vos decís, es la flauta mágica para chicos y no tan chicos, porque es una propuesta, es una adaptación de la obra de Mozart, especialmente pensada para los chicos, para que puedan venir en familia, para aquellas personas que son adultas y que a lo mejor quieren empezar a tener un acercamiento y conocer qué es la ópera. Esta propuesta son sábados 22 y sábado 29 de julio a las 16:30, como vos bien dijiste, 1 hora y media de duración, y los chicos después van a poder interactuar con los personajes una vez que termina la ópera, y se pueden acercar también a los músicos. Es una orquesta de jóvenes la que también participa con los instrumentos característicos de la música clásica, y sobre el escenario un grupo de artistas consagrados dentro de la Ópera Nacional de nuestro país, que van a estar ataviados, por supuesto, con trajes que tienen que ver con la obra en este caso, sí. Y son grandes voces de la escena nacional, porque además es la misma compañía que realizó en esta sala el 6 de mayo la ópera Carmen de Bizet para adultos. En este caso están realizando esta adaptación de la flauta mágica para chicos. Qué lindo realmente. Así que bueno, bien, 22 y 29 de julio, 4:30 de la tarde, día sábado, para la audiencia les vamos comentando. Así que excelente la propuesta, y una adaptación para que los chicos, como quien dice, para que los chicos, no los grandes, pero los chicos no se aburran, ¿no es cierto? Así que está adaptado para ellos, es así, ¿no es cierto? Exactamente, absolutamente adaptado para los chicos, con el tiempo de los chicos que pueden prestar atención, además, ¿no? Porque las óperas sabemos que son obras muy largas. Claro. En este caso, bueno, está adaptado para que el chico pueda comprender, para que el chico se pueda divertir. Está la versión hecha absolutamente en castellano. Bien. Y bueno, como te decía, los chicos después van a poder interactuar. Una obra muy divertida, pero bueno, eso no deja de ser una ópera que también es importante, más allá de todas las ofertas que hay, que va a haber durante estas vacaciones de invierno, poder acercar algo donde además de divertirse el chico puede aprender algo relacionado a la ópera, relacionado a los instrumentos clásicos, ¿no? Bien. Acercar un plus a la familia también para que lo pueda disfrutar, y además la entrada es económica. Bien. Y hay una promoción para 2 adultos y 2 menores para que sea flexible, ¿no? Y la parte económica para la familia.
Claro, perfecto, excelente lo que nos estás comentando, Alejandra, y aparte, obviamente, en base a lo que tiene que ver una historia muy particular, lo que tiene que ver con el joven príncipe, con lo que es la malvada reina de la noche, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver, una propuesta, digamos, algo mágico, con un incalculable valor, que es la flauta mágica. Así que, bueno, excelente la propuesta, Alejandra, excelente la propuesta. ¿Ya están a la venta las localidades? Sí, las entradas ya están a la venta a través de Passline. También las pueden comprar en el teatro de lunes a viernes de 10 a 18 en Solís 475. Sí. Y si no, una hora antes del comienzo de la función, o sea, a partir de las 15:30, ponemos las entradas a la venta en el ingreso del teatro, que es Solís 485, ¿no? La puerta de al lado. Perfecto, excelente entonces lo que me estás comentando. Así que bueno, señoras y señores, la invitación ya está formulada, obviamente. Sábado 22, sábado 29 de julio, 4:30 de la tarde, es tempranito, hay solcito o no, no importa, pero no es de noche, pueden disfrutar de un buen espectáculo, la flauta mágica, chicos y no tan chicos, en la sala Alejandro Casona de ahí del Centro Asturiano de Buenos Aires. Recuerden, esto es para los socios, ¿no es cierto? Para los socios de la institución con esta promoción limitada, es así, ¿no? Los socios tienen una promoción especial que es 2x1 con un cupo limitado. Y después el resto está abierto a todo el público, la posibilidad de poder asistir para ver esta obra. Hecha muy bien la aclaración, me encanta la idea entonces, Alejandra. Bueno, Alejandra, sé que estás en este sábado a la mañana con tus compromisos profesionales. Gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, Edición Federal por Radio del Pueblo. Y aquellos amigos que tengan interés y no tomaron nota bien, que nos llamen al programa o que se comuniquen al 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58, de teléfono directo del Centro Asturiano de Buenos Aires, que más información se lo van a brindar allí o nos llaman aquí al programa. Alejandra, un beso enorme, gracias como siempre por estar con nosotros y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Oscar, que tengan todos un hermoso sábado y como siempre muchas gracias por este espacio y un saludo grande a tu audiencia. Gracias, un enorme cariño para ustedes. Vamos con la música de Asturias, ahora lo disfrutamos con Alejandra también en nuestro programa, la música representativa de Asturias, aquí en El Sol de Nuestra España, Edición Federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020.
Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 1850. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, amigos, amigas, seguimos en el sol de nuestra España y ahora sí, el momento real del programa, porque nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Bonito sábado. Buen sábado, divina semana para todos, ¿eh? Hoy tenemos muchas noticias de la realeza española y si tenemos tiempo, un pequeño bonus track. Muy bien, bueno, entonces vamos a empezar. Empezamos ahora mismo. En el top número 3 tenemos las actividades de la reina Leticia, que esta semana estuvo de actividades y también estrenó nuevo look. Estrenó nuevo look. Sí, un look, se ha cortado el cabello porque se ha notado mucho en las fotos, se ha hecho un corte en capas que le dan como ondas. Está muy bueno el corte. Está muy bueno el corte. Esta semana todas hemos pasado por la peluquería. Sí, fue como algo la mundial. Semana. Sí, exacto. Fue algo mundial de que todos hemos hecho un cambio de look. Muy bien. Así que bueno, ahora mismo, bueno, empezamos con las actividades que estuvo haciendo porque esta semana tuvo 2 audiencias en el Palacio de la Zarzuela en Madrid. Por un lado, recibió a 24 hijos de emprendedores de Colombia y Perú que ganaron una beca universitaria, siendo los primeros de su familia en estudiar en este tipo de establecimientos. Esto fue por parte de una fundación de un banco internacional. Y en el mismo día también recibió a las autoridades de la Fundación SM, junto a la ganadora del premio SM El Barco de Vapor 2023, por su obra Más valiente que Napoleón, y también a Patricia García Rojo, que fue la ganadora del premio
Gran Angular 2023 por su obra El verano, en el que llegaron los lobos, que ambas tocan temas, lo que es la valentía, la diversidad, la amistad o la perseverancia. Así que ellas, buenos temas que se tocan, y ahí la reina Leticia estuvo recibiendo todo con una blusa de color rojo que estaba con un bordado tipo que es tradicional en Ucrania. Así que ya la hemos visto con looks así, y bueno, esta vez también lo estuvo utilizando. Así que del top número 3 pasamos al top número 2. Tenemos las actividades de Felipe VI, porque esta semana comenzó su semana en San Fernando, en Cádiz, allí en Cádiz, donde entregó los reales despachos de empleo a los nuevos suboficiales de la Armada, que es una vez que termina su formación se le entregan estos títulos. También al día siguiente en San Javier, en Murcia, entregó para los oficiales del Ejército de Aire y también tuvo una audiencia con el ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos, donde ahí estuvo hablando también sobre la pronta reunión que van a tener sobre lo que es el medio ambiente, muy importante. Un tema, sí, más que importante para abarcar lo que es el medio ambiente, no solamente allá en España, en todo el mundo. En todo el mundo. Y allá sí le están dando foco con bastantes eventos, con bastantes campañas, la verdad que sí. Muy bien por la realeza que abarca esos temas. También el jueves 13 de julio estuvo también entregando lo que es el galardón Camino Real a la científica Ana Fernández Sesma, que fue otorgado por el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, donde también ahí estuvieron reconociendo y destacando su trabajo profesional, siendo una referente mundial para lo que son los estudios relativos a patógenos causantes de enfermedades infecciosas. Así que es la verdad una científica que muy destacada en el mundo. En este caso se lo dan por ser ejemplo y dar una imagen positiva de España en Estados Unidos. Y es un premio que lo han ganado grandes figuras, tales como Rafael Nadal y hasta Antonio Banderas. Así que en este caso se lo dieron a la científica que realizó varios estudios y sigue estudiando, sigue trabajando, en este caso de España para el mundo entero. Claro, sí, más bien sale desde allá para todo lo que está realizando. Referente, puede ser embajadora, vendría a ser como se le dice, una forma, ¿no? Sí, también porque representa y dan una imagen positiva, entonces de lo que es este premio lo destacan por ser ejemplos. Claro que sí. Y por último, también en su semana, Felipe VI, como actividad individual en el Palacio de la Zarzuela, tuvo un encuentro y luego un almuerzo con el presidente de Chile, Gabriel Boric Fons, con motivo de su visita de trabajo a España, especialmente porque va a haber una cumbre que va a reunir a líderes europeos, latinoamericanos y caribeños para renovar y reforzar las relaciones entre ambas regiones, que hace más de 10 años, comentan, no hay un diálogo fuerte entre estas regiones. Claro. Entonces, una forma de reforzarlos es hacer esta cumbre, que todos los líderes puedan hablar, puedan también desean dar la paz. Así expresar su postura. Sí. Su postura también, y bueno, donde puedan también reforzar y renovar estas relaciones que se dan entre países de diferente índole, económica, política, social, entre distintos tipos, pero bueno, es una cumbre que se va a llevar y entre ahí también está Latinoamérica, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Así que bueno, del top número 2 pasamos al top número 1 y tenemos que hablar de la familia real, porque el día 12 de julio los monarcas de España estuvieron entregando las becas de posgrado extranjero de la Fundación La Caixa, que tiene casi 1000 candidaturas y solamente fueron elegidos 100 de los mejores universitarios de todo el mundo. Ahí estuvo la reina de España, que eligió un look neutral. Es un vestido de una diseñadora murciana, que es color gris claro, con lunares grandes en blanco, que se cruza como un escote y quedan como solapas, como si fuera un blazer. Bueno, mangas cortas, quedan con solapas. La verdad que es un vestido que tiene un cinturón ancho también y los tacos nude que los combina, pero habló en todo el mundo de este look. Y totalmente, porque por lo que estás comentando, bueno, acá, como saben ustedes, que hablamos de realeza, un poco de todo, y la verdad que siempre son looks fáciles de imaginar, es fácil de imaginarse, la verdad, los looks, y además que se pueden imitar, porque la verdad no son cosas costosas, o sea, se pueden encontrar, o quizás lo tenemos en el armario. Sí, medios británicos estuvieron diciendo, la destacaban como delicada hasta la perfección. Uno de los medios británicos más grandes allá de los medios, que es Daily Mail, la estuvo destacando, y también destacaron sus brazos tonificados, que le tomaron una foto, y la verdad causó polémica esa foto en las redes, Tiene unos tubos, como se dice acá,
Increíble. Sí, increíble. La verdad que se nota que entrena bastante lo que son los brazos, se ve que hace bastante musculación y bueno, circuló una foto de ella. Justo le este captaron en el vestido, momento, sí, con el vestido. Y el vestido es muy sutil, muy amigable, digamos, ¿no? Pero claro, cuando se va a ver los brazos de ella, es como que causó revuelo porque dicen, wow, qué musculación que tiene. Tiene que pasar la rutina para... Sí, la verdad, totalmente. Porque para hacer los locura, ejercicios, una locura. Pero bueno, y también en el día de ayer, los reyes de España, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Palacio de la Zarzuela, estuvieron recibiendo lo que es el patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, y también a los patrocinadores de becas y antiguos alumnos del colegio, que dentro de un mes va a estar la infanta Sofía estudiando allí. Así que bueno, estuvieron ahí, tuvieron esta audiencia entre todos, y también ahí se estuvo destacando los looks veraniegos, porque por un lado tenemos la parte más adulta y también por un lado la parte más juvenil. Claro, sí, de las chicas. Las chicas, por su parte, claro que llevaron un look veraniego, por un lado la princesa Leonor con estampas de flores así como tradicionales, la infanta Sofía con un look muy Barbie, un vestido mini rosa, color Barbie, así vamos a decirlo. Le llegó la fiebre de Barbie, sí, está por todos lados. Todo el mundo. Y también la reina Leticia, que llevó un vestido lo voy a decir la marca porque es muy conocida, Hugo Boss, que ya no está en venta. Es un vestido que este modelo lo tiene también en color verde agua. ¿Por qué estamos destacando esto? Porque el mismo modelo de vestido, ella lo llevó en blanco en esta última ocasión, pero en el 2019 lo trajo acá en Argentina cuando vinieron de visita. Ah, mira. El mismo vestido que fue cuando no podían bajar del avión, que estuvieron una hora ahí esperando porque no encontraban escalera para el avión, porque el avión era muy grande y las escaleras no encontraban. Bueno, ese vestido, el mismo modelo lo había utilizado para venir acá a Argentina. ¿Será alguna señal? No sabemos. Acá siempre, como ustedes saben, si nos vienen siguiendo sábado a sábado, venimos haciendo la campaña, bueno, cuando están cerca de algún país latinoamericano, entonces decimos... Ya estuvieron recorriendo hace poco de lo que fue este año Brasil, Chile también, ahí. Totalmente, es más, creo Colombia. que esta semana tuvimos una oyente que nos preguntaba, dice, ¿vendrán o no vendrán? Como está muy relacionado también ahora últimamente con lo de Chile, bueno, ¿vendrán o no vendrán a la Argentina? No sabemos, capaz que cuando siempre se hace esto de que cuando se hace la presidencial y todo eso, vienen algunos líderes, en este caso, por ejemplo, en Brasil este año, cuando fue a comienzo de año, vino Felipe VI en representación de España, vino solo, sin la reina Leticia, pero bueno, no sabemos si capaz que vienen a fin de año o mandan a otro líder de allá de España. Totalmente, hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa, bueno, es tiempo, hay que ver más tirando a fin de año, así que o quizás el año que viene, dicen, bueno, ya dejamos para Argentina para el 2024, vamos a estar atentos y obviamente acá en el sol de nuestra España les vamos a contar. Sí, estamos siguiendo. La semana que viene Felipe VI tiene que ir a Estados Unidos. Así que, bueno, ahí vamos viendo, pero también vamos a hablar un poquito del bonus track, que esta semana también muchos medios estuvieron tocando de manera internacional, porque, claro, finales de julio, principio de agosto son las vacaciones de los Reyes de España junto a la familia. Se espera que vayan a compartir lo que es el palacio ya que tienen en Mallorca. La verdad que es muy lindo el palacio con toda la familia, lo que es la reina Sofía, que está allí de vacaciones, también con las hermanas de Felipe VI, con toda su familia también. Pero ¿qué pasa? Algunos medios están desaltando, es como un rumor, de que dicen que el pasado verano hubo un enfrentamiento entre una de las hermanas de Felipe VI y la reina Leticia antes de comer. De que estaban por comer, la reina Leticia había ejercitado, tenía el equipo de conjunto de gimnasia y se fue a comer en el momento de la mesa y parece ser que a una de las hermanas de Felipe VI no le gustó para nada. Lo que dicen es un rumor, esto no es de manera oficial obviamente, pero bueno, ahí estuvieron destacando esta información y todos los medios internacionales están hablando de esto, de qué va a pasar ahora, porque uno de los objetivos también que quiere la reina Sofía, la madre de Felipe VI, es que se junta toda la familia y puedan compartir de manera pacífica todos y bueno, se vuelvan a juntar. Después de tantas también ausencias, también de tantas cosas que pasaron. Un año movido. Un año movido que se vuelvan a juntar todos en las vacaciones. Así que vamos a ver unas vacaciones familiares. Vamos a ver qué va a pasar en este finales de julio, principio de agosto. Muy bien, así que bueno, como ustedes verán, acá tenemos noticias de todo tipo, de la realeza, obviamente, abarcado lo que es la realeza española,
pero siempre noticias oficiales o que son de buena fuente, podemos decir. Y en caso que sean rumores, los destacamos. Totalmente, se destaca. Así que bueno, María Belén Dipsa, la semana que viene más realeza española. Por supuesto. Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muchas gracias, Belén. Y bueno, amigos, ahora sí, recuerden, acá Belén me va a ayudar, todavía no se me vaya, para que se puedan anotar en el sorteo que estamos haciendo para Cangas del Narcea. Recuerden que hoy finaliza, minutos antes de que cerremos el programa, así que tienen un ratito ahí todavía para participar. Nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento. Belén, ¿dónde tienen que comunicarse? Se pueden comunicar con nosotros al 15 36 76 6100. Se pueden comunicar por WhatsApp, que es llamada, mensaje o audio, o también mensaje de texto o llamada particular. Lo pueden hacer tranquilamente. Recuerden, al 15 36 76 6100. También tenemos redes sociales, nos pueden seguir y sumarse. También ahí pueden enviar un mensaje si quieren también participar, obviamente sí, en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube también nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Recuerden, amigos y amigas, que lo que tienen que, los datos que nosotros pedimos son el nombre, localidad y últimos 3 dígitos del DNI, no el número de teléfono, porque ya me han pedido, me dicen, no te dejo, no. Número de teléfono nosotros no pedimos, solamente nombre, localidad y últimos 3 dígitos del DNI. Perfecto, así que hecha la aclaración. Y ahora sí, amigos, ya acá me están diciendo, estamos en comunicación, perfecto, así que Oscar Di Profio Bernardes ya viene a tomar posesión de la conducción, porque ahora vamos a tener una entrevista muy, muy especial, así que en segundos nada más, luego el separador. Nico, por favor, y seguimos con El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Bien, señoras y señores, estamos en esta edición federal de El Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a la multiplataforma digital de la emisora y nuestra multiplataforma digital a través de MIBE Producciones. Pero bueno, el otro día tuve oportunidad de estar disfrutando en las instalaciones del Club Español de Buenos Aires, aquí en la calle Bernardo de Irigoyen al 100, una propuesta, una invitación que desde ya obviamente estoy agradeciéndolo públicamente a Martín Besteiro, a José Manuel Besteiro, presidente de la Asociación Hispano-Argentina de Profesionales, a Alejandra, a Osvaldo, bueno, a toda la comisión directiva me han invitado en un evento muy particular. Hablar de vinos en juego, ¿no es cierto? Uno habla de vinos en juego, que es un concepto muy particular, por cierto, y lo tengo en línea en este sábado, casi ya yéndonos al mediodía, porque en un ratito ya la gente comienza a preparar el almuerzo y nosotros acompañamos a nuestra audiencia de hace ya casi 28 años en el aire, en forma ininterrumpida, disfrutando de un almuerzo y, ¿por qué no?, con una buena copa de vino. Pero para charlar de vinos, lo tenemos a quien fue un protagonista muy especial el otro día en el Club Español, que es un sommelier de vinos, por excelencia, joven, muy talentoso, y lo tengo en línea. Mi estimado Ignacio Sack, muy buen día, buen sábado. Oscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Oscar? Hola a todos, ¿cómo están? Un placer estar acá con ustedes. Gracias por la presentación. Realmente te quiero felicitar públicamente porque lo que has llevado adelante, este evento del otro día en el Club Español, sin lugar a dudas, fue muy interesante, muy importante, la gente lo hablaba, así que y una experiencia única en lo que es la industria del vino, en este caso, en esta degustación, pero con juegos también. Quiero destacar lo siguiente, antes que me permitas, Ignacio. Ignacio Sack es un joven sommelier, mención de honor cosecha 2020 de la Escuela Argentina de Sommeliers, que es gastronómico con más de 12 años de experiencia nacional e internacional en el rubro. Es así, ¿no es cierto, Ignacio? Exactamente. Yo me enamoré del vino en un lugar muy atípico a lo que todos piensan. Digo, bueno, argentino toma vino desde que es pequeño, todos tienen esas historias en donde el abuelo le convida un poco de vino para que lo huela, le echa un chorrito de soda para que no sea alcohólico, y así uno va entrando en este mundo maravilloso, pero
en mi caso fue un poco diferente. A los 21 tuve la oportunidad de viajar y me fui a Dubái, fui a trabajar allá, a los Emiratos Árabes Unidos, sí, como camarero, y ahí fue donde un sommelier amigo, Cristian Salvat, me vio de alguna manera pasta y dijo, este pibe tiene que hacer algo con los vinos, y me llevó bajo sus alas y me empezó a mostrar cómo era la industria, me empezó a explicar de vinos y yo poco a poco empecé a enamorarme de eso. Y bueno, trabajé 4 años allá, sí, en el Medio Oriente, y nada, cuando tenía unos 25 años dije, bueno, esto es lo que quiero hacer, me tengo que volver a Argentina para estudiar de vinos. Allá se puede, pero es medio raro. Claro. Así que nada, me volví acá a la Argentina a estudiar. La conocí a Marina Beltrame. Ella me mostró la industria del vino desde Argentina. Bien. Hoy por hoy somos, obviamente, colegas, amigos. Sí. Y empecé así. Bien, correcto. Bueno, mi pregunta es la siguiente, Ignacio, ¿qué diferencia hay entre tomar y degustar vino en este caso? Bien, en este caso, a ver, uno cuando toma por disfrute, toma de una manera en donde el foco no está puesto en prestar atención a las cualidades que podemos encontrar en los vinos, ¿verdad? Sí. Ahí es donde entra mi trabajo, o el que uno dice, bueno, ahora voy a prestar atención a ver qué me dice este vino, esta bebida, lo que sea que estemos degustando, porque se pueden degustar un montón de cosas, no solo vino, en este caso será el vino, ¿sí? Pero la gran diferencia está ahí en prestar atención a qué es lo que tenemos enfrente y tratar de entenderlo. Sí. Y el aroma también, ¿no es cierto? De los vinos, palparlo, sí, supuesto, disfrutarlo, degustarlo, ¿no? En ese prestar atención a lo que tenemos enfrente entra en juego justamente todas las etapas de la degustación. Claro. La vista, el aroma, el sabor, el gusto, claro, los sentidos. Tacto, claro, los sentidos. El final, los sentidos, claro, exactamente. Claro, correcto. Y te pregunto, características de los vinos más elegidos por los argentinos, porque el otro día, en esta propuesta tan especial, a través de la Asociación Hispano-Argentina de Profesionales, nos diste en un principio disfrutando de un vino muy especial, un rosado, digamos, luego pasamos allá a otros colores de vino, pero bueno, vos que la tenés más clara en este caso, Ignacio, ¿cuáles son las características de los vinos más elegidos por los argentinos en este caso? Bueno, hoy por hoy la tendencia está hacia los vinos más fluidos, más frescos, bajos en alcohol, elaborados con técnicas de alguna manera que están en paralelo a lo orgánico o lo natural. Yo creo que ese es el futuro de toda la industria alimenticia, es decir, de ir a los productos cada vez más naturales y más sanos. En este caso, el vino es un alimento, está considerado como alimento y es la bebida nacional argentina. Así que yo estoy muy orgulloso de pertenecer a esa industria y lo tomo como tal, siempre tomándolo con moderación, claramente, porque es una bebida que tiene alcohol. Claro. Y lo que sugiero en todas las catas, y eso es algo que me parece muy importante, es mantenerse hidratado. Claro. En todas las degustaciones que hago es muy importante un vaso de agua por cada copa de vino. Perfecto, lo hemos notado el otro día en la mesa que me ha tocado compartir. Así que, ¿conocés viñedos españoles? Ya que estamos en el sol de nuestra España, ¿tenés la oportunidad de haber conocido viñedos españoles o solamente viñedos argentinos, Ignacio? Mira, por suerte viajé cuando estuve trabajando allá en los Emiratos Árabes. Tuve la oportunidad de viajar 2 veces a Europa. Durante mis vacaciones, pero dedicadas casi que al 100 a conocer y a recorrer. Digo, mi parte turística estuvo más enfocada en ir a visitar viñedos más que monumentos, más que recorrer lugares más tradicionales. Así que sí, por suerte sí. Fui en auto con mi hermano, nos encontramos en Madrid. Y fuimos subiendo, pasamos por La Rioja, por Haro, El Ciego, visitamos la bodega, por ejemplo, Marqués de Riscal, que me encantó. ¿Cómo se llama? Una bodega de sidra en San Sebastián, que también me gustó porque
no todo es vino en esta vida, estamos abiertos a otras bebidas, está muy bien, sí. Y la verdad que ese viaje me voló la cabeza, está muy muy bien. Claro, vos sabés que hablando de vinos, bueno, obviamente uno de los lugares tan emblemáticos de España en el vino es La Rioja, justamente, Logroño y los alrededores de La Rioja. Exacto. Lo que tiene que ver con la sidra, por ejemplo, Asturias, en este caso, ¿no es cierto? Exacto. Exactamente. Y bueno, obviamente, ¿qué vino eligen en España también y en Argentina? Vos en Argentina me lo estabas comentando, pero en España, ¿has notado al español que tenga una preferencia especial con el vino o no? Bueno, así como nosotros acá en Argentina tenemos nuestra cepa emblema, si la que nos conocen en el mundo es el Malbec. Sí. En España el Tempranillo es de alguna manera su estandarte. Sin embargo, son muy, muy del espumoso, la cava, que todos conocemos. Sí. Y cada vez más hay más proyectos que van hacia los blends o también hacia los vinos blancos de influencia oceánica, como los que encontramos en el Bariño, en Galicia, que están muy, muy bien y que en este caso van perfecto como armonías de los platos típicos que tienen allá elaborados con pescado, ¿no? Claro, correcto. Le contamos a la audiencia, estamos charlando con Ignacio Sack, sommelier de vinos, que el miércoles a través de la Asociación Hispano-Argentina de Profesionales se llevó adelante en el Club Español, así que un lindo momento, y con José Benito López Carballedo, del Club Español, presidente del Club Español, con Juan Carlos, el gerente general, José Manuel Besteiro, presidente de la asociación, Martín también de la asociación, Gastón Juan también de la asociación, bueno, un montón de amigos para compartirlo. Hablamos de vinos en juego, obviamente, en esto que se llevó adelante de la asociación. Ahora después tengo otra pregunta para hacerte, estimado Ignacio. Bueno, y esto de vinos en juego, ¿va a continuar, no es cierto, trabajando con la asociación con otra propuesta muy importante? ¿Es así, no es cierto? Sí, por supuesto. En esta edición que realizamos en el Club Español nos acompañó Bodega Falasco, probamos cuatro etiquetas de la bodega, y la idea es hacer una edición más por septiembre, así que estén atentos. Y un poco la idea de Vinos en Juego es descontracturar la comunicación del vino, probando grandes etiquetas, probando muy ricos vinos, pero en un entorno más lúdico y en donde la gente se pueda divertir, explayar, participar. Claro. No me gusta hacer de alguna manera degustaciones más tradicionales. La idea es justamente esa, descontracturar el vino y que no sea todo tan pomposo y evitar lo que sucedió durante mucho tiempo, en donde la gente, por decir, pero yo no conozco nada de vinos, no voy a tomar o no voy a opinar o no voy a decir. No, acá todo el mundo tiene la posibilidad de hablar y decir lo que le parece. Y escúchame, y estar en movimiento, como es tu proyecto, Vino en Movimiento, es así, Vinos en Movimiento, ¿no es cierto? Así exacto, Vino en Movimiento nació en pandemia por una necesidad que sufrimos todos los que trabajamos en servicio, restaurantes que nada, no podíamos abrir al público y nos quedamos de alguna manera sin clientes, sin personas a las cuales comunicarles y servirles algún vino. Empezamos a cranear qué podíamos hacer y surgió esta idea de hacer degustaciones a domicilio, degustaciones más lúdicas, más divertidas, para que la gente se enganche con el vino y que siga disfrutando de esta gran bebida. Ignacio, te pregunto, ¿en qué redes sociales te pueden ubicar? Bien, hoy estoy en Instagram y me buscan como Vino en Movimiento. Ah, perfecto. Esa es mi red social, claramente hay una web asociada, está todo linkeado, pero hoy por hoy nos movemos a través de Instagram, Vino en Movimiento. Perfecto. Bueno, mi estimado Ignacio Sack es sommelier de vinos, joven sommelier de vinos, pero con una experiencia notable realmente. Te quiero felicitar por lo del miércoles que se llevó adelante en el Club Español. Y bueno, y las puertas abiertas acá en esto que es el Sol de Nuestra España, edición federal, estimado Ignacio,
me encantaría ir a visitarlos un día y por supuesto el vino lo pongo yo. Vamos, todo bien. Nosotros ponemos la picada. Ahí está. ¿Qué te parece? Ahí va, me encantó. Muy bien, Me encantó. perfecto. Ignacio Saque, gracias por este ratito en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Vamos a quedar un instante en línea privada, mientras nosotros vamos a la pausa de la radio, y ya luego entramos de lleno en la tercera y última hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Pausa de la radio y ya volvemos. Gracias. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, arrancamos esta tercera y última hora de este programa. Este hombre nacido en San Vicente de la Barquera, en nuestra madre patria, gran cantautor español de música y obviamente más de 2 millones de copias en el mundo. David Bustamante, Devuélveme la vida es el título. Te busco y no te encuentro. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, señoras y señores, estamos en este momento en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, que es presentado por la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Y saben ustedes que la Federación, y a través de la UNED, atención con esto, porque la UNED, a través de la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo de su centro de Zamora, y junto con la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está convocando a una segunda edición del Premio Memoria de la Inmigración Española, que busca de alguna manera recuperar y resaltar el testimonio de los emigrantes y los descendientes españoles sobre su experiencia migratoria. Un plazo hasta el próximo 30 de abril del 2024. Tienen tiempo todavía. Sí que una edición que incluye distintas categorías, como relatos autobiográficos, no novelados e inéditos, documentación autobiográfica y epistolar, eso sí, mínimo de 5 cartas enviadas o recibidas por personas nacidas en España, esos acompañados de un texto explicativo. También álbumes y colecciones de fotografías, mínimo de 10 fotografías originales o reproducciones óptimas, junto con un breve texto aclaratorio, como así también materiales audiovisuales que se podrán presentar películas y grabaciones de la época. Todos estos trabajos originales, acompañados del correspondiente formulario de participación, deberán remitirse o bien vía correo postal dirigidos al centro de la UNED de Zamora o por correo electrónico a la dirección info.catedra@zamora.uned.es. Reitero, info.catedra@zamora.uned.es es el correo electrónico para que estén en contacto y a enviar toda esta información que les estuve comentando. Bien, vamos a otro tema que es también para señalarlo. Lo que tiene que ver con el programa de viaje Siente Castilla León 2023. Hay que apurarse porque hay una fecha de límite en todo esto, ¿no es cierto? Bueno, recuerden que la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas está invitando a visitar Castilla León, una experiencia de vivir en primera persona este encuentro con la realidad de Castilla León, lo que es la actualidad, su gente, las posibilidades que ofrece. De esta manera brindar la posibilidad de convivir y enriquecerse en estos encuentros entre los participantes y las personas que residen en el territorio de la comunidad para poder compartir las costumbres y las experiencias. El inicio del tour va a ser el próximo 30 de septiembre y finaliza el 14 de octubre. 30 de septiembre arranca, finaliza el 14 de octubre. Las tarifas
están para habitación doble por persona y en habitación single también por persona. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. Incluye paquete terrestre, excursiones, guía permanente, traslados, régimen de media pensión, alojamientos. No incluye el pasaje aéreo. Recuerden que la tarifa base es entre 20 y 25 personas. Superada esa base, se ajustará el costo. Para informes e inscripción les doy el teléfono, mail y días y horarios de la Federación. Tienen que comunicarse martes y jueves de 9 a 17 horas. Reitero, martes y jueves de 9 a 17 horas a este teléfono 44 31 41 21. Reitero, 44 31 41 21. Martes y jueves de 9 a 17 hay un correo electrónico que es federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Les reitero el teléfono para que llamen los martes y los jueves desde las 9 de la mañana y hasta las 17 horas, 5 de la tarde. Teléfono 4431 4121, muy fácil, 4431-4121. Si no, nos llaman a nosotros al programa, que con todo gusto por línea privada le vamos a dar mayor información al respecto. Pero apúrense, porque hay una fecha de vencimiento y ya hay bastante gente que se está anotando al respecto. No hay que perderse esta propuesta, que es muy importante, de viajar y sentir Castilla y León en este 2023. ¿Estamos de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a otro tema. Les cuento que nos vamos a Coronel Dorrego, porque el Centro Castilla y León de esta localidad invita a colaborar con juguetes nuevos o en desuso, pero que estén en buen estado, que van a ser donados a instituciones del distrito. Saben ustedes, se viene el Día del Niño en el mes de agosto, así que enhorabuena este momento tan solidario que los amigos de Castilla y León de Coronel Dorrego ponen en práctica. Hay un teléfono de contacto que es el 29 21 40 7952. Reitero, 29 21 40 7952 en Castilla y León de Coronel Dorrego. Bien, nos damos vuelta, viene el mes de agosto y el Centro Región Leonesa lleva adelante chocolate y juegos. El sábado 5 de agosto a las 4 de la tarde en la calle Humberto Primo 1462. Hay un teléfono para reservas que es el 11 68 74 1334, reitero, 11 68 74 1334, o comunicarse a centroregionleonesa@gmail.com. Reitero, centroregionleonesa@gmail.com. Sábado 5 de agosto, 4 de la tarde, Humberto I 1462, en los amigos de Región Leonesa. Bien, vamos ahora a Rosario, la ciudad de Rosario, a la vera del río Paraná, donde está nuestra enseña patria. El Centro Castilla y León de Rosario invita a un chocolate con churros el próximo 12 de agosto a las 3 de la tarde en la calle Rioja 1052, en Rosario. 12 de agosto, 3 de la tarde, para compartirlo, Rioja 1052 en Rosario. Incluye bingo de regalo, así que para no perdérselo. La serie con un valor accesible también, por cierto. Reservas allá en Rosario, les doy un teléfono que es el prefijo 341 63 95 030. Reitero, 341 63 95 030. Los amigos de la ciudad de Rosario, de Castilla y León, en esta ciudad tan emblemática de la provincia de Santa Fe. Estamos para que lo tengan en cuenta. Bien, otro tema. Centro Zamorano, ahí el Centro Zamorano con el amigo Miranda y con mi querido amigo Seijas están preparando y siguen celebrando, porque estamos en el centenario del Zamorano, celebrando los 100 años con un almuerzo el día 27 de agosto. Falta todavía, pero hay que tomar los recaudos. Hay baile, diversión asegurada. Hay entrada para los socios, valor para los socios y los no socios. Para reservas les voy a dar un teléfono para que
se comuniquen. 11 50 29 34 70. Reitero, 11 50 29 34 70. Hay un mail, centrozamoranodebuenosaires@gmail.com. Reitero, centrozamoranodebuenosaires@gmail.com. Próximo 27 de agosto, que dicho sea de paso es el día de la radiodifusión argentina, les cuento esto, 13 horas en Pasco 1358. Pero bueno, vamos a ver qué sucede porque nuestros amigos del Centro Salamanca de Buenos Aires tienen propuestas muy especiales. Para lo que es el mes de agosto, vamos a hablar de distintos temas del Centro Salamanca. Lo tengo en línea a quien es el vicepresidente del Centro Salamanca de Buenos Aires, que es nuestro querido amigo Lorenzo Lucas González. Lorenzo, buen mediodía, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy buen mediodía, Oscar. Un saludo para toda tu linda audiencia. Espectacular, con un poquito de fresco. Estamos en invierno, mi querido amigo, así que, bueno, Centro Salamanca está preparando un festival solidario todos juntos. ¿Es así, no es cierto, Lorenzo? Sí, ese es el título porque desgraciadamente el 30 del 6 hemos sufrido un hurto cuando estábamos grabando Las Voces de Castilla-León y bueno, se han llevado bastantes cosas de los artistas y de una serie de gente, entonces bueno, una forma de restituirle algo porque todo no se puede, pero bueno, también la gente que ha sufrido este percance ve que el Salamanca se preocupa, así que hemos armado con Graciela, pero sobre todo con Liliana Montiel y hemos puesto a nivel de las dos federaciones, nuestra federación castellana y leonesa y nuestra federación Fedespa, la española, y hemos tenido realmente un apoyo maravilloso de todos los presidentes y de todas las casas que van a colaborar con sus cuerpos de baile y sus coros, ¿no? Así que también el Salamanca va a hacer una compra importante de un objeto para rifar y después, bueno, todo eso se va a ir como si fuera una pequeña hucha y se repartirá porque bueno, hay gente, los iPhones son teléfonos muy caros y bueno, desgraciadamente no se lo podemos reponer por más que el seguro nos dé algo. También Castilla y León, vía nuestra presidenta Emilce, ha colaborado. Bueno, colaboraremos todos para que tratar de minimizar todo ese problema que hemos tenido y también hemos puesto un poco en guardia a toda la federación para que las cosas han cambiado, desgraciadamente han cambiado para mal y hay que tomar ciertos recaudos, sobre todo cuando son eventos libres y gratuitos y en eso el Salamanca tiene mucho. Así que no nos van a cambiar la modalidad, ¿no? Claro que sí, claro, por supuesto. Y recordamos que esto va a ser el domingo 6 de agosto de 16 a 19, reitero, domingo 6 de agosto de 16 a 19, allí en Avenida Independencia 2540. El bono contribución es de 1.000 pesos, un bono contribución, pero van a disfrutar de una tarde con todo realmente, ¿no es cierto? Como tiene que ser acostumbrado la gente del Centro Salamanca, Lorenzo. Sí, bueno, también va a ser la diversidad cultural, porque nuestros queridos gallegos con nuestros queridos andaluces no tienen nada que ver, pero son propuestas musicales maravillosas, o los canarios, o los vascos, bueno, gracias a Dios tenemos un folclore muy lindo en toda la España y eso va a estar reflejado. Perfecto. Reservas de esta propuesta del domingo 6 de agosto a las 16 es a este teléfono, a estos teléfonos 49 42 7498, reitero, la oficina del Centro Salamanca, 49 42 7498. También hay un celular que es el 11 41 46 59 43. Reitero, 11 41 46 59
43. También hay un mail que es info-centrosalamanca@hotmail.com. Reitero, info-centrosalamanca@hotmail.com. Recuerden, 6 de agosto, 4 de la tarde, a poner todos un granito de arena y a colaborar con el Centro Salamanca para que entre todos, mira, entre cada granito de arroz se hace una gran paella, ¿o no? Totalmente. Ese ejemplo es maravilloso y entre todos vamos a hacer un hermoso festival y va a ser un feo recuerdo, pero un maravilloso presente. Claro y también decirle a la gente que va a haber un buffet que va a ser con el mismo objeto. Lo que se recaude va a ser todo para ese pozo, donde se repartirá en proporciones, ¿no? Porque hay algunos que ha sido mayor el hurto que a otro, y bueno, esos que han sido mayores trataremos que sea un poco más abultado la cifra que se le dé. Escúchame, eso del grano de arroz de la paella es derecho de autor de mis hijas, porque me lo han dicho a mí y yo lo reitero, pero bueno. Bueno, decirle que es maravilloso. Aparte vos tenés a dos reinas ahí atrás, que es un lujo. Ya lo creo. Bueno, así que domingo 6 de agosto a las 4 de la tarde, todos juntos, y allí vamos a estar, claro que sí. Y bueno, y después estoy observando que para agendar, Centro Salamanca invita las voces de Castilla y León, provincias Soria, Zamora y León, el 25 de agosto a las 19 horas. ¿Es así, Lorenzo? Correcto, ese va a ser el segundo bloque. El primero había sido Burgos, Palencia con P de palo, y Salamanca. Somos 9 provincias y el objetivo es hacer 3 bloques, 3 ediciones de una edición de cada una de esas 3, y en la zona más o menos en octubre, porque hay mucho tiempo, después lo anunciaremos, juntar a las 9 provincias y hacer un evento así a nivel multitudinario, con esas 9 provincias castellanas y leonesas. Ajá. Hay trabajos hermosísimos. Como ya vos más o menos estás dando constantemente sábado a sábado las diferencias que hay entre una provincia y otra, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, juntar 9 provincias es juntar casi, no un cuarto, pero un tercio de España, ¿no? De España, sí, señor. Yo lo que te voy a proponer que más adelante, de aquí a un par de sábados, estemos nuevamente en contacto contigo, con nuestro benemérito presidente. Totalmente. Así que por eso, para charlar un poco de distintos temas que ustedes se están llevando adelante allí en el Salamanca y que me parece genial. Así que bueno, ahora lo más inmediato, amigos, recuerden, 6 de agosto, 4 de la tarde, todos juntos, este gran festival solidario, para poder colaborar con esta misma causa, y allí vamos a estar, Dios mediante, presente también con el sol de nuestra España. Así que, mi querido Lorenzo Lucas González, vicepresidente de la institución, te quiero agradecer este ratito aquí en nuestro programa. Ya te libero para este sábado. Te mando un gran abrazo para vos y un cariño enorme, un beso para Graciela y a todos los integrantes de la comisión directiva de la institución. Bueno, Oscar, primero muchas gracias por siempre, por la gran atención y el cariño con que siempre hemos tenido con ustedes, con tus hijas que también trabajan en forma maravillosa. Así que en nombre de nuestro presidente Rubén Gómez y toda la comisión, el agradecimiento a nuestra presidenta, a Pablo Manote como presidente de CEDESPA también, y a todos los queridos presidentes de esas hermosas casas que tenemos mucha solidaridad, y eso se va a notar en ese evento. Muchas gracias y saludos a toda la colectividad y a toda tu querida audiencia. Gracias, querido Lorenzo. Y para cerrar la charla contigo, un buen tema musical de Castilla y León, pero específicamente de esta gran Salamanca. Un beso grande, querido Lorenzo. Gracias por estar en contacto. Gracias y buen día. Gracias, querido. Gracias. Lorenzo Lucas González, vicepresidente del Centro Salamanca de Buenos Aires, protagonista del Día en el Sol de Nuestra España. La música de Salamanca dice presente en el sol de nuestra España. Vamos con ella. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad.
Bueno, acá estamos, señoras y señores, en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Ya comenzó a salir el solcito, por suerte. Dejamos un poco el tiempo nublado. Comenzó a salir el sol, así que enhorabuena. Y el sol sale para todos. Y el sol de nuestra España está presente en nuestro programa también con todos los eventos de nuestra colectividad española que tiene que ver y muchos acá en la República Argentina. Mili Dipsa, por favor. Muy bien, bueno, vamos a empezar con un recordatorio. Recuerden que el domingo 30 de julio, les venimos comentando sábado a sábado, que se está realizando el Día de Galicia en lo que es el Carballiño, ¿sí? La asociación Exacto. Club Carballiño, así que bueno, el Centro Carballiño de Buenos Aires, así perfecto. Es. Domingo Bien. 30 de julio, Día de Galicia, cocido gallego. Si quieren ir reservando, pueden comunicarse a través de las redes sociales, ¿sí? De María Silvana Reynoso, en el Club Carballiño Buenos Aires, también en Facebook lo pueden encontrar, así que mucha más información ahí, además de que después se viene la fiesta del pulpo, la fiesta de la saleta de sea, así que bueno, hay varias propuestas del Centro Carballiño para todos los gustos. Así que, y atención porque también están haciendo el grupo de viaje a España desde el 28 de agosto hasta el 28 de septiembre. Así que atención porque se están haciendo reuniones, así que se pueden comunicar directamente a través de Facebook con María Silvana Reynoso para más información. Así que muy bien, y ahora vamos con otros eventos. Recuerden que el mes de julio, bueno, hay muchísimos. Hoy vamos a ir con algunos acotados. Tenemos nuestros amigos de Vedra, ¿sí? La Sociedad Parroquial de Vedra, porque está festejando también el Día de Galicia. Estamos en el mes de Galicia, exactamente. Y están celebrando las fiestas del Apóstol Santiago el domingo 23 de julio a las 13 horas. Así que miren, va a haber empanada criolla, cocido gallego, postre helado, la actuación de Rocío del Cielo y el gran cierre con queimada. Bien. Así que atención, aquellos que quieran participar pueden ir reservando también a través de las redes, ¿sí? De lo que es Vedra, SPB_Vedra, y si no, llamar al 4931-3448. Repito, 4931-3448. Esto es Sociedad Parroquial de Vedra el domingo 23 de julio, a las 13 horas. Bien, correcto. Así que sí, junio, julio, estamos ahí ya pasó junio, increíble. Exacto. ¿Qué más? Así que muy bien, y ahora vamos con nuestros amigos de Vigo, ¿sí? Que están en Quintino Bocayúa 522 en el barrio de Almagro, porque el lunes 17 y el lunes 24 de julio a las 20 horas son las clases de introducción al folclore básico de chacarera y samba. ¿Se acuerdan que les comenté hace unos días? Bueno, siguen con las clases, quedan 2, así que lunes 17, lunes 24 de julio a las 20 horas, folclore básico de chacarera y samba. Pueden comunicarse al 11 58 60 26 78. Repito, 11 58 60 26 78 en Quintino Bocayúa 522 en el barrio de Almagro. Excelente propuesta, por cierto, Mili. Muy bien, y para cerrar les voy comentando, porque nuestras amigas de Españolísimas, que le mandamos un beso a Andrea Mercedes Gallo y a Marita Tuero. Sí, exacto. Van a estar presentándose, atención, en Mar del Plata junto con la Orquesta de Castañuelas el jueves 20 a las 20 horas en la Sala Arturo Jaureche del Teatro La Bancaria. Bien. En Mar del Plata. Claro. Sí, en Mar del Plata. Así que, para celebrar el Día del Amigo, claro que sí. Claro que sí. Y después el viernes 21 de julio en la Feria de las Colectividades. Así es. Así que recuerden que en Mar del Plata, para aquellos amigos que están por allá o que están por viajar, se viene la Feria de las Colectividades. El año pasado lo tuvimos un representante de Mar del Plata en la Feria de las Colectividades, que tenía que ver con Castilla y León, si no me equivoco, así ¿no? Es, claro. Así es. Y este año se vuelve a repetir, Bien. así que aprovechan que están de vacaciones. Obvio. Y se hace la Feria de Colectividades allí en Mar del Exacto. Plata. Nuestras amigas de Españolísimas Bien. van a estar ahí, así que atención, porque mencionando el programa pueden obtener un 2x1 en entradas, ¿eh? Así que aquellos que están por la zona de La Feliz. De la costa atlántica, exactamente. Y recuerden que pueden contactarse con ellas a través de el Instagram Show Españolísimas, ¿sí? Que muy simple, @show.españolísimas, y si no al 11 33 01
7929, repito, 11 33 01 7929. Bien. Así que bueno, por hoy son todos los eventos. Sí. La semana que viene, atención. Sí, porque ya la viene... semana que viene, y más que con el mes de Galicia, se pueden imaginar, ¿no es cierto? Ahí sí les voy a decir, tomen papel, lápiz, tomen todo, porque se viene un sinfín de eventos. Exactamente. Bueno, muy bien. Y hablando de eventos, sí. antes de ir con la tanda, les quiero contar, estamos cerrando ya lo que es el sorteo de cangas del Narcea. Hay que apurarse. Así que últimos minutos del sorteo, se pueden comunicar 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, últimos minutos y ya cerramos el sorteo. Perfecto, hacemos pausa de nuestro programa, una pausa comercial en instantes y estamos con ustedes. Gracias. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino.
Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España. Estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. En minutos voy a hablar del voto por correo, que es hasta el día de mañana, hasta el día 18 de julio. Ya vamos a hablar, porque vienen elecciones generales el próximo domingo en España, y vamos a hablar del voto presencial también, que es a partir del día de hoy. Ya les voy a comentar, pero ahora es el momento del tránsito y el transporte argentino, porque arrancan las vacaciones de invierno, y para eso lo tenemos a Ernesto Arriaga, el caballero del tránsito. Hola Arriaga, buen mediodía, querido amigo, ¿cómo vamos? Buen mediodía, amigo, ¿cómo anda todo el equipo? Y bueno, muy importante mencionar que es impresionante el turismo que hay en toda la montaña de la nieve argentina. Nevó mucho, salió el sol y todas las pistas de esquí de Mendoza, ajá, de Cajón Grande, Mendoza al sur, sí, de Las Cuevas, sí, de Bariloche, de Villa Angostura, sí, de San Martín de los Andes y de Esquel, que son todas las pistas de esquí, sí, llenas total, ajá, porque hay sol y hace 5 grados, ideal de día, de noche bajo cero, pero en este momento es impresionante la gente que ha venido al sur argentino, brasileños, uruguayos y chilenos, y claro, se inundó, se compran todo, su regalo. ¿Y sí? ¿Cuánto está el dólar ahora? 500 y pico, 522 creo que estaba, si no me equivoco. Bueno, imagínate, cuando estaba a 40 venían a Claro. 522. Y sí, Se llevan todo. Sí. ¿Sabes lo que compran? Los llaveros del Mundial. Se acabaron en todo el sur. mira vos. Y claro, Todos se llevan, pero todo, Claro. todo. y la cantidad de vuelos internacionales han aumentado notablemente, salen cada minuto, si no me equivoco. Aparte, hace Brasil-Bariloche, directos. Ah, claro, mira vos, che, qué bárbaro. ¿Y los autos? Hace Río. Sí, y van en auto Auto mucho. uruguayo, brasileño, paraguayo y chilenos por todo el sur. Está inundado patentes blancas. Mira vos, qué bárbaro. Buah, mira vos. Y los que conducen también vendrán de Brasil, no, tal vez no tanto, ¿no? Pero Sí, de Brasil, hay patentes brasileñas, uruguaya y chilena. Claro, lleno. Escucha, una pregunta, cuando era al revés, Sí. ¿no iban todos los argentinos a Brasil? Sí, ¿No plata. están todos los brasileños en la Argentina? Claro, exactamente. Se revierte la situación, Arriaga, exactamente. Sí. Exactamente. Lamentablemente, para ellos bien, para nosotros Claro. mal. Y aquellos que quieran viajar a la costa atlántica, por ejemplo, que estoy observando que hay restricción de camiones, por ejemplo, en el sentido de la costa atlántica, es así, ¿no es cierto, Arriaga, y en las rutas del país? Sí, señor, ya pasó, era hasta ahora y va a ser también Sí. el domingo Ajá. y el lunes a la mañana, restricción de camiones Sí. con alimentos perecederos o combustible puede circular. Claro. Para resguardar al tránsito de autos. No hay demoras en Aguas, en la Buenos Aires de La Plata, Sí. la ruta 1256, Sí. mucho tránsito en la ruta 9 y mucho tránsito en la 1214 que va al litoral. Ajá. Litoral está matando porque va a ser 15, 18 grados Sí. y la gente le encanta esa temperatura. Ajá. A la costa atlántica hace fresco. Claro, exactamente, obviamente, y cualquier punto turístico del país. A propósito de los servicios, Arriaga, hace minutos estábamos viendo uno de los canales de comunicación que subterráneos, subtes van a parar todas las líneas el miércoles de 10 a 13.
Para tenerlo en cuenta. Exactamente, iba a ser el martes, pero como está el tema de la mía, entonces dijeron no, el miércoles, de 10 a 13 paran todos los subtes en la Argentina. Exactamente, así que no se va a poder circular bajo tierra. Está muy informado su producción. Muchas gracias. Como siempre, tratamos de hacer lo que se puede, lo que no se compra hecho, como dice el refrán, mi querido Arriaga. Así que, bueno, y escúchame, y atención, los que van a la zona de la nieve, hay que utilizar los coches ruedas con cadena, las cubiertas con cadena, es así, ¿no? El tema es así, el tema es así. Vamos a aclararlo porque hay gente que se vuelve loco. Hay que usar cadena, ¿no? Sí. Si no está la nieve o el hielo en el pavimento, va sin cadena, por supuesto. Sí. Pero si llega a una zona de hielo, un paso fronterizo, una pista de esquí, y Gendarmería dice, señor, ponga la cadena, la tiene que tener baúl. Y tiene que ponerlas. Claro, está. Hoy vos venís, por ejemplo, a Villa Angostura, Bariloche, no hace falta cadena, está el pavimento. Pero si vos vas de Villa Angostura a San Martín y vas arriba a Chapelco, ahí está lleno de nieve, las tenés que poner. Ahí las tenés que poner. Claro. Perfecto. Excelente. Correcto. Bueno, hoy a la 1 de la tarde cierran las BTV. ¿Y cuándo abren, Arriaga? El lunes a las 8 hasta 18. Toda la planta B de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Por favor, pedir turno en Capital, que hay turnos. Si gente dice, no, hay turnos en otro momento para hacer el día lunes al viernes que viene en Capital Federal. Se pone la página de la Ciudad de Buenos Aires, pide el turno, la paga, y va y en 15 minutos sale hecha la BTV. Perfecto. Vos sabés que hace un rato había uno de los oyentes que preguntó, y te pregunto, a ver, dice, pregúntale al señor Arriaga cuando salga en el programa al aire, ¿qué piensa del precio del boleto del transporte? ¿Tu opinión, querido Ernesto Arriaga? No te entendí la pregunta al final. Sí, un oyente preguntaba que te consultáramos a vos, ¿qué opinás del precio del boleto de transporte? Pues te voy a ser muy crudo, pero muy crudo, y con fundamento. Oyente de Quilmes. Oyente de Quilmes, gracias por su pregunta, por supuesto. Pero voy a contestarlo con fundamento muy duro. Y real. Claro. No es mi opinión. El transporte en la Argentina es el más barato de América y del mundo. Sí, señor. ¿Sabe cuánto sale ir de Constitución a Quilmes? No. 62 pesos. Bueno, perdón, 56 pesos. 56. Eso. Sí. En Europa, en Chile, en Brasil, en Uruguay, vale 4 veces más. Sí. El tren no paga. ¿Sabes cuánto paga el tren? El 20% de lo real. El otro 80% está subvencionado por el Estado. Claro, entiendo. Sí, entiendo. El colectivo, si no estaría subvencionado, el colectivo en sí y el combustible del colectivo tendría que salir 240 pesos. Claro. El boleto mínimo. Sí. Entiendo. ¿Oíste lo que te dije? Sí. Es decir, vos subís en el Obelisco y vas a Quilmes. Pagás 63 pesos. Tendría que salir 240 pesos el boleto. Si no lo pagaría el Estado, el gasoil y la subvención. Claro. ¿Oíste? Sí. Exactamente. Bueno. Un estudio da que el primer presidencia, no hablo de personas, de Néstor Kirchner, ahí se empezó a subvencionar el gasoil. Y luego se subvencionó por kilómetro colectivo. El colectivo tiene doble subvención. El gasoil es por ser colectivo y funcionar. Claro, entiendo. Reitero, el boleto mínimo en Buenos Aires tendría que salir 240 pesos. ¿Sabes cuánto vale en Córdoba? 150 pesos el boleto mínimo. Eso te iba a preguntar. Claro. 200 pesos por otro subvencionado. Claro, te iba a preguntar, porque el interior, obviamente, es más caro el boleto del transporte que acá en Capital y Gran Buenos Aires. 4 veces más caro porque no está subvencionado. Claro. Sí, que la gente del interior muchos dice, los porteños se quejan. Pero acá en el interior sale mucho más. Por eso le digo al señor de Quilmes, que lo amo y lo quiero y lo respeto. Él paga el 25% de la tarifa real que está consumiendo ese colectivo. Y el tren, el 15%. El 15%. Claro. Todo lo demás lo paga el Estado. ¿Cómo no va a haber un Estado deficitario? Claro, sí, entiendo. Entiendo perfectamente, Arriaga. En España, un colectivo, ahora fui, lo tomé, si pregunté, no tenía el auto de mi hija híbrido y no gasté combustible. Fíjate que tan avanzado. El auto de mi hija no gasta nafta. ¿Por qué? Porque es híbrido. Pasa 40 y gasta una batería interna. Mira vos.
Bien. Después cuando vas a 60 se recarga la batería, híbrido. Sí. Bueno, un colectivo salía, ya te digo, sí. $1.50. $1.50, claro. Sí. Aquí. 1.100 pesos. Sí. 1.100 pesos argentinos. Mira vos, qué bárbaro. ¿Te das cuenta que sí. no es lo que yo opino? Yo dije cifras de realidad, ese lo de Quilmes. Claro. Después usted opine. Claro. Arriaga ganan diferente. No ganan diferente. Claro, perfecto. No toman colectivo, amigo. Sí. Entiendo. Así que, bueno, Riaguita. Porque sí. Porque es caro. Claro, exactamente. Así que, bueno, Riaga, ¿sabe que lo tengo ya, que me está pidiendo pista? Don Roberto La Rosa ya, ¿eh? Dígale a señora Rosa, sí, que sabe mucho de esto, que hoy sí. River es campeón. ¿Qué la Rosa? ¿Qué? Y es así que, mi querido Ernesto Arriaga, nos reencontramos el sábado que viene en el Sol de Nuestra España, ¿te parece? Fium, a todo el equipo y al amigo La Rosa. Rosa y la verde, la rosa y la verde en Palermo. Vamos todavía. Fium, Arriaga, y beso para vos y también para María. Y gracias, como siempre. Buen fin de. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Nos vamos a preparar. Bueno, un segundito, Mili, antes de. Ya tenemos nómina de ganadores para los premios de Cangas de Narcea. Pero antes, porque acá está el sistema de algoritmo, antes le quiero decir. Nos quedan muchas cosas del programa afuera, pero bueno, no importa. Pero por lo menos brindamos información, brindamos un servicio, disfrutamos estas 3 horas. Señoras y señores, atención, elecciones en España. Voto por correo hasta el 18 de julio. Quienes deseen votar por correo deben enviarlo el voto por correo postal al Consulado General. Reiteramos, atención. Hasta el 18 de julio, voto por correo. Si lo hacen presencial, a partir del día de hoy, entre hoy y el 20 de julio inclusive, pueden votar en urna, obviamente, en el Consulado General y obviamente la embajada que está abierta para que lo ubiquen al costado de la avenida Figueroa Alcorta. Allí también en la embajada son 5 días que tienen para votar, mientras que, como lo dijo nuestro cónsul Fernando García Casas, mientras allá en España se vota un solo día, acá se votan 5. Amigos, hay que votar. No interesa el partido político, el tinte político, que puede tener uno, que puede tener el otro, lo que tenemos nosotros, no importa. Lo importante es ir a votar, demostrar que los españoles en el exterior, que la diáspora está presente para poder votar. Mili Dipsa, por favor, vamos rapidito, porque ya tenemos nómina de ganadores a través del algoritmo. Vamos. Así es, muy bien. Mientras estaban hablando con Arriaga, fuimos haciendo sorteo para adelantar, así que tenemos 2 ganadoras. Atención, Alicia de Belgrano, documento terminado en 174, y Graciela de Aldo Bonzi. Repito, Graciela de Aldo Bonzi, documento terminado en 091. Así que repito, Alicia de Belgrano, documento terminado en 174. Graciela de Aldo Bonzi, documento terminado en 091. Son las 2 ganadoras, una entrada cada una para lo que es la fiesta de la Virgen del Carmen mañana en Cangas del Narcea. Así que felicitaciones. Felicitaciones a estos 2 ganadores. Alicia del barrio de Belgrano, Graciela de Aldo Bonzi, que obviamente ya van a disfrutar mañana de un almuerzo muy especial. En 30 segundos, separador mediante, en 30 segundos llega, debe estar como un cubito, me lo imagino, Roberto La Rosa con el deporte argentino. ¡Vamos! El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Y todo el deporte con la actualidad argentina, porque él anda en camión con toda la actualidad argentina, es el hombre del deporte nacional, Roberto La Rosa. Hola, Robert, buen mediodía y fría mañana por allí, ¿eh?
Sí, Cacho, ¿cómo te va? Qué gusto enorme estar con vos y con toda tu gente. 11 grados de temperatura. Comienza a notarse que la gente está en vacaciones de invierno en Capital y Gran Buenos Aires porque hay movimiento ya de gente que se desplaza para acá, para el partido de la costa. Bien, perfecto, entonces, perfecto. Lentamente se va a ir comenzando a incrementar la cantidad de gente. Pero bueno, quien se incrementa sin lugar a dudas es el hincha de River, porque hoy River puede ser campeón. Es así, ¿no es cierto? Sí, hoy es el día. Ayer se esperaba, en el final Talleres le gana Huracán, un equipo que no viene nada bien en cuanto al torneo, y hoy con empatar frente a Estudiantes, River será campeón, que es algo bueno, porque en definitiva los que sabemos y tenemos tanto tiempo del fútbol nos gusta que los equipos ganen en la cancha, ¿no? Y que puedan dar una vuelta olímpica y que puedan relacionarse con lo que es la posibilidad de un nuevo título, que era realmente, no digo impensado, pero había muchas dudas por el hecho de que se fue Gallardo, vino De Michelis, un técnico nuevo, y bueno, realmente dio respuesta para lo que es un nuevo torneo, una nueva copa en lo que tiene que ver con River Plate. Por otro lado, hay que decir que mañana será el gran día para Messi en Miami. Mañana es la presentación, un hombre que conozco mucho, como es el Tata Martino, el director técnico, hemos tomado mate en los vestuarios cuando trabajábamos, y realmente es una excelente persona y se merece lo mejor. Messi hizo algo que no puede hacer en ningún lugar del mundo: ir al supermercado, entronar el changuito y comprarse las papas fritas con cheddar, las cosas que él quiere, porque nunca puede ir a esos lugares. Así que la está pasando bárbaro. Mañana será una presentación muy importante con números musicales. Y bueno, todo Miami se rinde al número 1 del fútbol mundial, ¿no? Sin lugar a dudas es un show, va a ser un show. Bueno, Miami es un show, Estados Unidos es un show, es muy marketinero. Y bueno, y esta llegada de Messi al país del norte, bueno, da la posibilidad de que los estadounidenses, que antes obviamente no tenían un gran atractivo con el fútbol, ahora a través de la figura de Leo Messi, ¿no es cierto?, empiece a relacionar más el fútbol y el parentesco con la República Argentina, ¿eh? Sí, vos sabés que le quiero dar un mensaje no solamente a ustedes, sino también a la gente y especialmente a las chicas que saben mucho de lo que es la indumentaria de los equipos y la indumentaria en lo que es Europa y Estados Unidos. Sí. El equipo del Inter tiene una camiseta rosa. Sí. Esto tiene que ver con lo que significa cuando el equipo se creó, que no hace mucho tiempo. Hay una lucha muy importante de la fundación de lo que es el Inter de Miami con el tema del cáncer de mama. Por eso tiene la camiseta rosa. Y quiero mandarle un enorme abrazo a una amiga que es Valeria, que es mi compañera aquí en la mañana de los camioneros, que bueno, tiene algunos problemitas de salud, pero va a salir adelante con todo. Le mandamos un beso a Valeria, claro que sí. Y otra cosita, y aparte, a partir del próximo lunes, Cacho, no solamente estaremos saliendo por todo lo que significa las redes de camioneros, en Camioneros de la Costa y todos los lugares donde nos pueden ver y escuchar, sino estaremos en vivo por Canal 11 de la Costa. Bien. En los dos sistemas de cable, en el Canal 11 y también por aire. Así que nos vamos poco a poco agrandando y metiéndole el camión para adelante. Vamos todavía, y ya te vemos por la pantalla chica a partir del próximo lunes también. Ponete coqueto y arreglate bien, peinate por lo menos, ¿eh? Sí. Me falta maquilladora. Tengo que ver si consigo maquilladora. Bueno, acá, por allí todo... siempre alguna maquilladora vas a conseguir por esa zona. Siempre alguna mano amiga hay por acá. Pero ¿no? claro que Cacho, sí. Simplemente una cosa, que la gente que está en General Lavalle, y por qué no también la gente que está en la costa en varios lugares, se está haciendo muy popular lo que significa la práctica de boxeo masculino y femenino, de recreación y de amateur también, en lo que es el paraje Pavón en General Lavalle. Bien. Así que toda la gente que se quiera arrimar al lugar, me parece muy, pero muy importante. No solamente, uno dice que la práctica del boxeo, por lo menos lo recreativo, es uno de los ejercicios más importantes que se pueden realizar haciendo un gimnasio. Así que la gente se arrime por el lugar. Claro. Bueno, Robertito La Rosa, mucha suerte, mucha mierda, como se dice, para el lunes en la pantalla chica del Canal 11 en la Costa Atlántica, más todo lo que haces, y nos reencontramos el sábado que viene. ¿Qué te parece, Robertito?
Un beso grande y feliz fin de semana para toda la gente. Un besito grandote. Un beso grande, gracias que Roberto La Rosa. Nuestro hombre Roberto La Rosa del deporte. Reitero, Alicia del barrio de Belgrano, documento que termina en 174. Gracila de Aldo Bonzi, documento que termina en 091. Ganadoras en estos premios. Nos vamos despidiendo con la gran banda taurina, esta Luna de España. Amigos, gracias por todo. Nos reencontramos en 7 días. El próximo sábado, minutos después de las 10 de la mañana, en esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Tengan ustedes muy buen fin de semana, buena vida, chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.